sí, este va más lento. Yo creo que ahí estamos en vivo. A ver. ¿Estás seguro o no estás seguro? ¿Pusiste No. play, no pusiste play? Yo puse play. No sé si habrá arrancado, pero... A ver si alguien nos cuenta si se está viendo o no. Me parece que no se debe ver porque a nosotros no nos actualiza y... Sí, pero viste que esta anda más lento la compu. Ahí está, vamos a ver qué va a conectar por ahí tu celu para ver. Porque este internet anda por ahí más despacio, ¿viste? ¿Más lento? No, sí, sí. Hola Gaby, hola Pame. Hola a todos los que se están conectando para pasar un ratito con nosotros. Sí, mira, creo que se ve bien además, ¿eh? Sí. Teníamos muchas dudas de si iba a andar o no internet porque nos está costando mucho subir las historias en Instagram. No hay caso. Así que dijimos, capaz que no tenemos buena señal. Pero hasta ahora los videos de YouTube los veníamos subiendo bien rápido. Así que no, creo que con YouTube no es el problema. Me parece que el problema lo tiene Instagram. El problema no es el internet, sino Instagram, que no sé por qué no quiere subir Las historias. Sí, además nos volvemos locos, ¿eh? Buscamos por todos lados, no hay forma de hacerlo arrancar. Así que bueno, perdón que miro para abajo, pero estoy con el celular viendo que esté todo bien. Yo creo que sí. Pero bueno, sí, parece que arrancó, ¿no? Sí, mira, 60 espectadores ya. Bueno. Cuéntenos de dónde están viendo el vivo, mira. A ver. Gaby Johnny en el celo de propaganda. Bien. José Ortiz dice saludos de Zacatecas. Aquí estuvieron, sí, qué lindo Zacatecas. Con los tacos envenenados. Tacos envenenados. Jorge Cambrero, saludos amigos desde Valencia, Venezuela. Qué lindo Venezuela. Marce, el combate con el Cosa. Vamos, Blanqui. Leve a Givari, ¿te acuerdas nuestro amigo de Ubatuba, mirá? Sao Paulo. Lo conocimos hace años ya. Cuando estuvimos por Brasil, hace 4 años. Sí, ¿y entendés cuando hablamos en español o hablamos muy rápido? Contanos. Si no hacemos el esfuerzo de hablar un poquito más lento. Sí. Mira, el saludo de Costa Rica. Qué lindo Costa Rica, pura vida. Cristian desde Barranquilla. Uy, está haciendo calor ahí, porque ¿sabés que ahora que cerramos la ventana yo tengo calor acá? Sí, yo puse el ventilador ahí. ¿Te da un poquito? Está apuntando para abajo, me parece. Sí, porque si no la cara es muy fuerte. No, que quede como un videoclip. Así que el pelo para atrás. atrás. El pelo. Bueno, yo no tengo pelo, así que... Saludos desde Guatemala, mirá. Guate. Saludos de Santiago de Chile. Hay un poco de todos lados. Sí, mira, 2 de Chile. Gaby dice, perfecto, ¿cómo andan? Otro más de, mira, Valencia, California. Héctor Sanfelice, hola chicos. Eglis, hola desde Panamá. Estela, mi mamá, hola. Vivo perfecto, qué alegría compartir de Quilmes. Alison dice un gran abrazo desde Uruguay. Creo que ya conté. Uy, un montón. Yuki Tamaki desde Ushuaia, hola Yuki. Cristian, ¿cómo va todo? Sergio, hola chico. Bueno, un poquito de todo lado. Me habla desde Miami, trabajando en una concesionaria Ford enchavetando un motor. ¿Cómo andan los motores Ford? ¿Cómo andan los motores Ford, eh? Bueno, ¿querés contar cómo estamos? Que es la pregunta más repetida. Sí. Seguimos, bueno, ayer me imagino que la mayoría habrán visto el último video que subimos. Nos han preguntado muchos si habían llegado todos los repuestos de Blanquita, sí. Son muchas preguntas, les vamos a ir contando todo, a una. Porque hace unos días pusimos ayer las preguntas en Instagram, así que vamos a ir con Pero empezar por la primera. ¿Cómo estamos? Dale. ¿Estamos bien? No te me vayas por las ramas. No, salidos recién de la ducha, que no fue mucha ducha porque quisimos prender el teléfono y no arrancó. La peor ducha de tu vida. Así que creemos que puede ser que sean las pilas. Vamos a ir a comprar pilas nuevas. No me acuerdo estas cuándo fue que las cambiamos, pero las sacamos, no estaban sulfatadas. Había una que tenía un poquito de óxido nada más, pero tal vez hayan perdido ya la carga y no, el calefón no hubo caso de arrancarlo. El agua sale fría, obviamente no está para bañarse con agua fría. Helada el agua a pesar de que hace calor. Así que nos fuimos a bañar y fue horrible la ducha. Terminamos teniendo la ducha de jarrito, es decir, que calentamos un poco de agua en la pava y la fuimos mezclando con un poquito de agua fría. Martu, a lo último se cansó del jarrito y se bañó con agua fría. Ah, me metí en el Ártico de nuevo. No, encima acá no hay agua de red, no hay una canilla a la que enchufarse, que cargar agua con bidones en el tanque. Entonces desperdiciar agua te duele también. Es como que uno no quiere desperdiciar agua acá. Así que lo bueno es que con esta ducha ahorramos un montonazo de agua. Sí. Porque con el jarrito gastas mucho menos que con la ducha.
Yo me bañé con jarrito directamente, ni intenté con el agua fría. Acá dice María que el baño helado es muy saludable si hace calor. Sí, durante la tarde hace calor, hay días que a la mañana arranca fresco. Ahora creo que ayer hizo frío, dormimos con 33 grados. Sí. Como que hace frío a la noche, calor durante el día y algunos días mucho calor durante el día. Sí. Y algunas noches hizo bastante frío, porque también sacamos ya todas Sí. las mantas, entonces empieza a hacer mucho frío de noche y nos despertamos diciendo, ay, qué frío. Sí, sí, como que está muy cambiante el clima. Así que, Pero bueno, creo que por ser invierno no está haciendo tanto frío como deberían, o al menos eso dicen. no nos había dicho Mario, que lo vi también ahí por el chat, saludos para todos. Vi que había dicho que, nos había contado en realidad, que llegaba a nevar en La Rumorosa en invierno y hacía bastante frío. Dicen acá que febrero es loco y marzo otro poco, ¿no? Sí, y así estamos, un día 30 grados, otro día 10, un día 30, otro 10. Pero estamos bien, estamos contentos porque, como habrán visto en el último video, ya el avance del motor es súper notable. Uy, me asusté, pensé que se caía el agua. Mira, Gaby dice, ¿cómo se complica vivir así? Lourdes dice, ¿cómo va Blanquita? Y bueno, de Blanquita tenemos ya todas las piezas, lo cual es un gran avance. Compramos todo, compramos también las piezas que fueron apareciendo mientras iban armando. Así que por ahora no apareció nada nuevo. Y estamos en proceso de ponerlo en Blanquita. Ya el motor está completamente armado y hoy ¿Eso? estuvo Sergio trabajando y ya empezó a meterlo en la trompa de Blanquita. Yo no salí a ver cómo estaba de avanzado. Ya lo había presentado, todo estaba como instalado. Falta ahora conectar todas las cosas necesarias. Y sé que, bueno, la pregunta que sigue va a ser ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es el paso siguiente? La idea ahora, por lo que me dijo Sergio, el lunes vamos a probarlo, o sea, encender la camioneta y ver si el motor arranca bien y si está a tiempo. Si esa prueba sale bien, el próximo paso es conectar todos los periféricos del motor, el radiador que compramos nuevo, todas las cosas. Sí, todas las mangueras que se desconectaron, todos los enchufecitos, todo. Conectar todo bien para probarlo, ver si anda y si anda, salir a probarlo, digamos. Eso sería el lunes, martes. Que esté a tiempo es que giren todas las cosas a la vez, como Claro. deberían girar. Sí, nos decía Sergio que si no el motor arranca, el problema es que no gira bien, entonces puede tener una fallita chiquita, entonces hay que dejarlo a punto correctamente, que no es tan fácil. Para mí es chino básico, entiendo que Sergio tiene más idea que nosotros. Así que bueno, en ese proceso andamos, están las piezas, están los repuestos. ¿Está el motor listo? Nos costó un montón comprar todo, encontrarlo, buscar precios. El último video del viaje con la familia de Belu fue el 1 de febrero. Más o Sí, menos. cruzamos acá el 2. Y hace un mes y una semana que estamos en todo este proceso de buscar las piezas, comprarlas, conseguirlas. Después también que empiecen a trabajar, que junten todo, que lo armen. Porque, bueno, cuando uno va empezando a armar un motor que ya estaba desarmado, uno empieza a revisar bien todo. Por ejemplo, compramos la bomba de aceite que nosotros pensamos que venía con cadena. Y claro, cuando la fueron a poner no está la cadena. No. Te lo venden por separado. Y como eso pasaron varias cosas, el sensor del nivel de aceite, faltaba el radiador que se había ya estropeado, muchos cositas chiquititas, y cada vez que pedimos una pieza hay que esperar más o menos 10 días a que llegue. Porque el radiador sí estaba acá en Tijuana, ¿o no? Tampoco. No compramos nada acá en Mercado Libre. Está todo en otros estados de México, que México es muy grande. Por suerte igual funciona muy bien el correo. Sí, pero por ejemplo, todas las piezas de Blanquita que compramos a 2 refaccionarias le dicen acá a las casas de repuesto, todas en Guadalajara o Jalisco, entonces había que esperar más o menos una semana, 10 días a que lleguen las piezas. Pero bueno, eso ya está. Sí. O sea, mentalmente, una vez que hicimos la compra de los repuestos nos quedamos mucho más tranquilos porque ya ahora solo quedaba esperar a que llegaran, ya llegaron, ya están puestos. Ahora falta esperar a ver si arranca o no arranca, que esperemos poder mostrárselos en el video que viene, en el miércoles. Esperemos que sí. Mira, te quédate con este si querés vos y yo me paso la compu por acá. ¿Te parece? Porque quedamos torcidos. Espera que me enganche. Sí. Espera, tengo enredado el pie. ¿Puedes? Que es medio incómodo el lugar para hacer un vivo. Es muy chiquito. Es muy chiquito y ahora que está el gorrero de Martu es más chiquito. Ah, ¿vieron qué lindo gorrero? Mira, no sé si se ve en el vivo, si lo mostrás. Se ve. Pasa que ocupa acá... Uy, se está cayendo una gorra. Miren qué lindo para poner las gorras, por si alguno no lo vio. Lo hizo Belu tejiendo
Y cuando esté el asiento van a quedar más tirantes, así que van a Claro, quedar mejor. va a quedar lo de acá más empujadito para acá y van a quedar ahí. El gorrero nuevo. Así que bueno, en todo este proceso pasamos nuestros cumpleaños acá adentro, cumplimos 5 años de haber salido de viaje y nos olvidamos porque estábamos recontra saturados de cosas. Pero bueno, estamos bien. Sí. Hoy ya un poco más contentos, que al menos el motor está presentado. Y ahora rezando porque el motor arranque, que es... Todo depende de eso, digamos, ¿no? Pero bueno, ya las cartas están echadas. Por acá preguntan, ¿cuánto tiempo tenemos de visado en México? Nosotros la primera vez que entramos a México en esta nueva etapa, que fue cuando entramos con Blanquita de tiro en la grúa, entramos el 1 de diciembre y nos dieron 180 días. Ahora cuando salimos a Estados Unidos de vuelta y volvimos a entrar, pasamos por la misma frontera y mostramos los pasaportes, mostramos los permisos que nos habían hecho en diciembre y nos dijeron, ok, pueden seguir con este permiso vigente, no tienen que comprar otro permiso que sale $50 por persona. Así que para no gastar $100 que no tenía sentido, entramos con el mismo permiso y tenemos tiempo hasta el 28 de mayo. Yo hice las cuentas y me dio 28 de mayo. El tema acá es que también tenemos abierto el permiso de Estados Unidos, porque cuando entramos con Blanquita en grúa de tiro, nos dieron 6 meses. Y hay 4 días de diferencia entre cada ingreso. Así que... Quiere decir que entre el 25 y 29 de mayo, si vamos a ir a Estados Unidos, esa es la fecha. Claro, el 25 se nos termina el de Estados Unidos, tendríamos que entrar el 26 para que nos den un permiso nuevo. Sí. Mira, 221 personas en 11 minutos. Un montón. Hola a todos los que se van sumando. Cris, no hace mucho que no hacíamos un vivo, además. Hace mucho. Este año hicimos el primero en la casa de Carlos, que lo vi por ahí, de rodada canina, y fue en enero, hace 2 meses que no hacemos Y fue vivo. el único, sí. Y además veníamos haciendo vivo todas las semanas, entonces había una dinámica de vivos que se rompió, pero bueno, nos íbamos de viaje con la familia de Belu, no podíamos estar haciendo vivos. Y todo febrero aprovechamos para editar todo ese contenido, para de paso generar ingresos, mostrarles Estados Unidos, así que creo que vino bien. Sí, y ahora ya lo que van a ver a partir de, lo que ya vieron a partir del miércoles es todo prácticamente en vivo. No hay nada para editar, o sea, yo no estoy editando videos hace rato ya. Que les contamos también que Martu, aprovechando que ya no tiene videos para editar, tiene un proyecto que hace mucho tiempo que lo quería hacer, pero siempre tenía mucho trabajo para YouTube pendiente, así que ahora que está al día, está aprovechando para Menos mal que dijiste al día, pensé que ibas a decir al pedo. No, al día es una forma sutil de decirte Al no pedo. estamos haciendo nada. No, el problema es que Martu no sabe aburrirse. Entonces, si él no tiene algo para hacer, es como, o sea, yo tiemblo porque digo, listo, va a empezar a bajar algún mueble, va a empezar a lijar algo, va a desatornillar cosas. Entonces, mejor que esté haciendo lo que está haciendo, porque al menos el interior de Blanquita se conserva tal cual lo vemos. Además quedo agotado, o sea, hago eso y me cansa mentalmente y no hago otra cosa después. Pero bueno, está entusiasmado. Mira, por acá pregunta, vamos a ir leyendo preguntas. Dale. Pam me pregunta cuándo editamos. Si lo hacemos todo de una vez o vamos editando el material de a poco. Depende. ¿De qué depende? Yo hago solo YouTube, el resto lo hace Belu. Para lo que es YouTube, yo trato de editar todo lo antes posible, tenerlo ya preparado y subido, entonces tengo libertad de tiempo, digamos. Si lo voy haciendo sobre la marcha, no tengo tanta libertad. O sea, tengo que siempre que cumplir un horario y no puedo estar haciendo otra cosa. El tema de cuando estamos en viaje es que muchas veces nos toca o recorrer muchos días seguidos y esos días no puede editar porque estamos haciendo otras cosas. Y a veces que encontramos un lugar lindo podemos quedarnos varios días y esos días aprovechar para editar todo junto. Sí, lo ideal, algo que había hecho una vez en el viaje era, cada vez que grabábamos un video, paraba un día y lo editaba, ¿te acordás? Eso Sí. estaba buenísimo. Pero después, como que en la práctica no... No es tan lineal. No es tan lineal. Ahora que estamos en el taller, sí, porque estamos todos los días acá adentro, entonces pude armar todo el contenido. El tema es que igualmente siempre tener contenido adelantado está bueno porque si uno se quiere quedar quieto en un lugar, si uno se enferma, si uno le pasa algo, si no quiere moverse, Y sí. puede hacerlo y no tiene que salir a grabar a las apuradas. Y más teniendo en cuenta que YouTube es nuestro trabajo, generamos ingresos a través de YouTube. Si no hay videos, nosotros, YouTube medio que te penaliza, deja de mostrar los videos y nosotros no cobramos, entonces siempre tiene que haber video para que ustedes tengan un video todos los miércoles y sábados y para que nosotros cobremos y podamos seguir viajando, ¿no?
Así que bueno, esa sería la respuesta de vos. El tema de Instagram. ¿Qué tengo con Y porque Instagram? preguntó cómo hacíamos el contenido. Es que yo editar como que lo tomo que solo de YouTube. Instagram vamos como más libre. Sí, más libre, porque eso lleva menos. Un ratito uno puede armar una historia o escribir un reel, grabarlo y eso. Pero bueno, va ahí más libre Instagram. No tiene tantas ataduras. Por acá dicen, llegué. María Alejandra. Me dice, yo junto todo el material que voy a incluir en el video y lo edito. Pero creo que sería más práctico ir editando de a poco, tendría que probar. En realidad, yo también igual espero a terminar todo el video. Una vez que tengo todo el contenido, ahí lo edito. No me gusta editarlo sobre la marcha porque después me olvido lo que edité, porque hice tal cosa. O sea, hago todo una vez que termine el video, no antes. No. Mira, Pasa que, perdón, por lo general nosotros cuando grabamos en viaje un día entero o 2 días, entonces es fácil como juntar el material. No sé si se colgó, ¿no? Ah. ¿Se colgó o no se colgó? Fíjate allá. Allá sigue andando. Sí, pero recién me parece que metió un microcorte o no. En el celu anda. Bueno, por acá mandas. Espera que estaba diciendo lo de cómo grabamos. Que por lo general grabamos desde la mañana hasta la noche y capaz que con eso ya sacamos un video o son 2 días, pero por lo general son días seguidos. Entonces es fácil juntar todo el material de una. Sí, y más o menos para saber cuándo un video está hecho, más o menos es 1 hora de contenido, sacamos media hora. Depende cómo esté grabado y qué tipo de video sea, pero más o menos. Por acá preguntan, a ver, hay varias preguntas. Gustavo, saludos. Benjamín de Culiacán, Sinaloa, un abrazo grande. Pero hay muchas preguntas. Se te perdió el chat. Y es que se empieza a ir como para decir, haciendo preguntas y se va para atrás. Por acá preguntan si pudimos solucionar el tema de los visitantes indeseados, de los ratoncitos. Creemos que por el momento sí. Bueno, ya hace un mes que no hay novedades. Desde que volvimos no escuchamos nada más. Lo que hicimos fue, nosotros tenemos la mesada, una maderita y la cama. Y esa maderita no estaba pegada del todo a la pared de la camioneta, la de chapa. Y por ahí se conectaba el baúl con la cocina. Y además pasan las mangueras, los cables, y hay unos agujeros que hicimos así. Y pasan 3 cables y queda espacio. Así que Martu consiguió en el supermercado un, ¿cómo se llama? Como una espuma de poliuretano que la echás y se infla. Esa. Entonces sellamos esa unión de la madera con la pared de blanquita, sellamos toda la unión y sellamos los circulitos por donde pasan los cables, les pusimos a todo, o sea, no quedó ningún huequito, cosa de que si se vuelven a subir no puedan pasar para el lado de adelante, que es donde está la comida, donde estamos nosotros, y no encuentren nada atrás y se tengan que bajar. Porque si no, el tema es que entraban y como que ahí tienen un corredor que uno no puede entrar y ellos sí pueden pasar. De hecho, yo había puesto una cinta ahí y me sacaron la cinta, así que... No les copó que hicieras ese tapado. No, pero evidentemente, pasaban por ahí. Ahora ya no hubo nuevas. Y además teníamos un canastito con bolsitas de comida. O sea, poníamos el maní japonés, las barritas de cereal, galletitas, cosas así, latas. Entonces, apenas pasaban, ya encontraban comida. Ahora está todo en tuppers sellados herméticamente, así que no pueden acceder a la comida. Sí, por acá está Sandra, mira que siempre nos mira. Hola chicos, qué alegría que ya estén todos los repuestos. Imagino lo estresante de conseguirlos y que llegue cada pieza que necesitan diciendo que Blanquita arranque pronto. Saludos desde Colonia. Muy estresante conseguir los repuestos. Fue desgastante al máximo. Más que uno no entiende. Decir que con el BIN de la camioneta, como acá la venden, ponías a ellos les aparecía, claro, cuál es la pieza. Solo nos equivocamos con una manguera. Pero fue error nuestro. Sí, pero nos equivocamos con una manguera que era la de al lado y bueno, de paso cambiamos las 2 que estaban feas. Lo bueno es que teníamos miedo nosotros, que otras veces nos ha pasado en Argentina de pedir repuestos de Blanquita con el número de chasis y siempre había 2 opciones que tenían 2 milímetros de diferencia. Entonces mirábamos y nos decían, mira, por tu chasis va la opción A. Y cuando llegaba era siempre la opción B. Y acá no. No, por suerte no. Alguien puso que no se escuchaba bien. Cuente el resto a ver si se está escuchando mal o algo. ¿También los micrófonos? 283 personas, Belu. Somos un montón. Y desde el principio. Mira, tengo 2 preguntas acá que quiero responder. Por acá pusieron... Juan Pablo puso por experiencia propia, cuando haces un motor hay que tener mucha, pero mucha paciencia y que el mecánico sea muy meticuloso. Así el motor queda bien.
Sergio es súper meticuloso, es muy detallista y todo, así que con eso estamos tranquilos. Sí. Y con temas de paciencia, sí, nosotros no nos estamos apurando ni nada, queremos que quede bien, no que sea rápido. Ya esperamos 4 meses. Esperar un día más, un día menos, da igual. Pero por suerte sí, Sergio es súper, súper cuidadoso y meticuloso con todo lo que hace. El motor lo desarmó él, así que eso es una ventaja también. Lo Sí. está armando él, así Sí, que... hay muchos motores que armaron acá, que los desarma un mecánico y después lo arma Sergio. Y eso genera, o les pasaba antes, ¿no? Pero genera que por ahí no sepan dónde están las piezas. Todo como lo desarmó él, sabe bien dónde está cada cosa. Y cómo estaba armado. Por ejemplo, cuando lo fue a armar, que uno de los tornillos no le daba bien el torque. Sí, nos hizo comprar tornillos de cabeza nuevos. Así que trabaja súper prolijo. Sí, y después, la verdad que estamos conformes, sabe un montón, te explica lo que hace. Sí, sí. No sé, nos gusta el cómo trabaja, digamos. Así que no, tenemos confianza. O sea, demora porque, como dicen ustedes, lleva tiempo, hay que armarlo bien, hay que hacer pruebas. Hay que ver que después que todo haya quedado bien, que no haya que ajustar nada, pero... No, y además Blanquita tampoco es el único vehículo que hay en el taller. No, está lleno el taller. Están a full trabajando todo el tiempo. Sí, Mario se dedica a los camiones, a los troques grandes, y Sergio hace las camionetitas como la nuestra, pero tienen varias. Así que bueno, por suerte igual avanzamos un montón. Pasaron 4 meses ya de que estamos varados. 4. Bueno, pero pasaron muchas cosas en el medio también. Sí, pero 4 meses, es un montón. Bueno, pero diciembre fue prácticamente perdido porque con las fiestas casi nadie trabajaba. Cada vez que hablábamos con alguna empresa o algo, sí, como que tardaban mucho y que no, que es feriado, que no se trabaja, que el envío, que recién vuelvo a atenderte en marzo, en enero. Entonces, sí, muchos nos ponían por qué tardaron tanto con las piezas. La realidad es que en enero, primero que en diciembre no trabajaban todos. Después tuvimos también medio que reunir el dinero, era mucha plata en repuestos. Después habíamos hablado con Ford México, que nos dijeron como que nos querían apoyar, que nos querían ayudar con el arreglo, capaz que nos daban alguna pieza. Era mucho dinero, así que dijimos, bueno, esperémoslos. Y los esperamos bastante y no tuvimos más novedades después, así que nos hicieron perder como un mes. un mes o dos. Sí. Después venía el viaje familiar y no teníamos ni los pistones, así que dijimos, bueno, disfrutemos del viaje. Y cuando volvimos, creo que a los 3 días ya habíamos comprado todo. Así que bueno. Eso es un poco el por qué tardamos, resumen. claro. ¿Por qué se tardó con la compra de los repuestos y demás? Vi que alguno puso por ahí que valió la pena entonces traerla desde Canadá. Y también hago alusión a un comentario que vi hace unos días que decía que la teníamos que haber arreglado en Canadá y cambiarle las piezas allá al motor. Y creo que fue un gran acierto traerla acá. Allá no hubiera tenido arreglo. El tema es que en Canadá, de por sí, no hacen estos arreglos en vehículos viejos. O sea, como que arreglan motores de vehículos nuevos, sí, pero con el costo de mano de obra y demás, no hacen arreglos del motor. A nosotros, de hecho, cuando hablamos con el mecánico, nos dijo, yo no lo arreglo, lo cambio. Sí, sí, sí. Es que no había una opción real de hacer el arreglo en Canadá. No, hubiera sido mucho más caro. Y también el clima era mucho más crudo y nos tendríamos que haber encargado de traer un motor desde afuera que andás a ver cómo era. Así que yo creo que fue una gran decisión. Agradecidos eternamente a Glenn y a Lorraine que nos permitieron venir hasta acá también, ¿no? Sí, totalmente. Porque sin ellos no hubiéramos por ahí podido llegar, o hubiéramos llegado con muchos dólares menos, que nos hubiera complicado después para arreglar la camioneta. Así que... Qué bueno, a ver, voy a seguir leyendo comentarios. Los mecánicos, buena onda, Sergio y Mario, les llevaré unos coyotes de Sonora a la subida hacia el norte. Carlos los conoce además. Olga dice, hola, cada día es uno menos en el taller. ¿Para cuándo estiman el mecánico que salimos a pasear? La idea sería que para el lunes esté encendido el motor y por ahí para el... Y capaz que la semana que viene es de pruebas. Y la otra recién por ahí podríamos salir, creo yo. Porque en realidad primero tenemos entendido que hay que hacer como un viaje de ablande, que no hay que forzar la camioneta ni ponerle muchas revoluciones ni nada. No habría que subirla a las montañas. Entonces tendríamos que hacer como un primer viajecito corto como para probar que esté todo bien, cambiarle el aceite. Sí. Y cuando pongamos el aceite nuevo, ahí es que recién podríamos salir tranquilos de viaje. Así que no hay fecha. No, nuestra idea era para esta altura ya estar en la baja, pero bueno, así son las cosas. Hay tiempos que no puede manejar, lamentablemente. Será... ¿Cómo? No sé, dice que no sé, que se cortó. No. Ah. Así que bueno, los tiempos son los tiempos que hay.
Por acá pregunta Cata, me hizo 2 preguntas que quería responder. ¿Cómo Diga. va tu proyecto de asesoría de viajes? ¿Va? El tema es que cuando lo empecé después ya nos fuimos de viaje, así que ahí ya no pude seguir haciendo... No, pero lo cambiaste todo. Por eso, pero tú lo corté cuando nos fuimos ahora de viaje y ahora que vine cambié la propuesta. Lo Así rediseñó que, todo. sí. Así que Todo explicado. En la claro, página claro. están todas las opciones que hay para poder armar el viaje en conjunto y que sea un viaje súper a medida con todo lo que necesitan. Pero bueno, está todo rediseñado y creo que en estos días ya voy a empezar con el Instagram de vuelta. Sí. Que lo dejé abandonado, pobre. Bueno, pero Sí. le encontraste otra forma de Sí. hacerlo, porque lo habías empezado vos, pero no funcionó como lo hicimos en un principio. Es todo a prueba y error, uno lo hace muy, muy a pulmón, no hay una empresa ni una agencia atrás ni nada por el estilo, ¿no? No, así que capaz que ahora ya volvemos al 100%. Así que si tienen un viaje planeado y quieren que Velu los ayude a organizarlo, es Velu, sepan que no hay nadie atrás más que Velu. Ahí dejé la página, esa página queda muy larga, no se llega ni a ver, No se pero llega bueno, a ver. no importa. Esa es la página a la que pueden entrar y Velu los ayuda a organizar su viaje por cualquier lugar. Marcos dice, ¿qué cilindrada es la camioneta? 2.2, 4 cilindros. Nos dijeron Cata acá que las dice- mejores son de 6 cilindros, pero no sé si viene Ford de 6 cilindros. Si Sí, existe. más grandes. Nosotros en Argentina tenemos el mercado europeo y los vehículos son todos con motor chiquito, gastan poco, son optimizados. Y acá arriba hay todos 5 o 6 cilindros con motores guarros que pueden llevar lo que quieran, mucho más fuertes, pero Claro. no están pensados para ahorrar combustible, sino para tener potencia. Son más de trabajo, Sí. Bueno, pero allá también son de trabajo. Pasa que un trabajo más livianito. no, es que este motor banca, si lo hemos puesto a 5.000 metros con peso y llovía. Pero bueno, es otra cosa. Depende de cada uno. Acá dice Cata que se cortó cuando estabas contando tu proyecto, Belu. Ah, bueno. Yo Ahora dije, se ve bien, así ahora lo se ve contamos de bien. nuevo. Dije que cuando nos fuimos de viaje, ahora a Estados Unidos lo tuve que, o sea, lo empecé y lo dejé porque ya nos íbamos de viaje. Mandé un montón de propuestas de viajes que sí me habían pedido. Y ahora rediseñé la propuesta de ofrecerles yo a ustedes el viaje a su medida, dependiendo de sus gustos, sus tiempos, su presupuesto y demás. Así que Martu dejó en el chat la página de Qué bueno. asesorías de viaje, que ahí pueden ver las distintas opciones que hay. Sí, la idea es que, bueno, si tienen un viaje planeado de algún lado y quieren que Velo los asesore, que los ayude a armar la ruta optimizada según sus gustos, su presupuesto y demás, ella los puede ayudar. Y ahí en esa página que dejé hay varias opciones para que ella los ayude. Acá dicen, tuvieron un saldo de internet. Revisá Mercado Pago. ¿Cómo? Estamos usando el internet de Holafly, aprovecho a contarles. Sí, Las en todos eSIMs. lados al mismo tiempo, así que estamos matando. Sí, ahora tenemos puesta la eSIM que es solo para México. Sirve para viajar México por todas las partes que quieras. Obviamente siempre que haya señal, que haya internet. Por ejemplo, estamos usando ahora la antena de Movistar México y por lo que veo viene andando bastante bien. Sí, sí, los 2 microcortes estamos en una zona bastante alejada, no estamos en la ciudad, así que eso tampoco ayuda como a la conexión, digamos. Pero bueno, la verdad que nos viene funcionando bien, subimos los videos con eso, trabajamos. Y si tienen algún viaje, recuerden siempre que con nuestro código tienen un 5% de descuento para comprar. Así que de paso hacemos la publicidad de la playa. Ya que estamos. Bueno, mira, acá le agradecemos a Ignacio María Fernando Avendaño que nos mandó un aporte para reparar a Blanquita. Gracias Tenías por que usar Mercado esto. Pago. No lo encontré. ¿Cómo no lo encontraste? ¿Dónde está? Mira, La famosa trompetita. espera que estoy produciendo. Estoy haciendo producción en vivo. Chin, 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 chin. Espera que no encuentro las cosas yo en mi teléfono. Acá está. Ay, ¿dónde está? Bueno, Yo ya ahora te la doy, toma. Si no me equivoco es este. no, Si ese te equivocas. No, 34 segundos, me parece que no tenés idea. ¿No? Busco lo nuevo, si no. Bueno, ahí te busco. Marcelo dice asesoría a viajeros. La idea es que con la experiencia de los lugares que visitamos, Velu sabe un montón de organizar viajes y demás, y muchos de ustedes por ahí quieren que alguien nos ayude, que haya visitado. A veces nos mandan que tienen dudas de si conviene ir a un lugar, a otros cuántos días y demás. Así que está bueno. Creo que es este.
Espera, lo quiero escuchar en voz baja por las dudas. Ponelo, ya está. Si es ese, si no, no es. Ahí está. Gracias, Ignacio, por tu aporte. Nos ayuda mucho a reparar a Blanquita, así que gracias. Toma, te lo dejo. Yo en realidad tenía esto. Ahí estoy nombrando desde abajo. Este es el No, No, pusiste tenía mal el video. esto. Tengo acá el video por si se llega a colgar o algo para estar al tanto, ¿viste? Porque acá lo voy reproduciendo. Porque este no se cuelga. Sí. No, porque claro, el de compartir no también. Perfecto. Mira, Cata dice, yo necesito ayuda para organizar mi viaje a Guatemala. Bueno, entra a la página esa y Belu te ayuda a organizarlo. Ahí Pame también puso los enlaces nuestros. Gracias, Pame. Angélica dice, hola amigos de Caminando el Mundo, reciban un cordial saludo. ¿Cómo está Blanquita? Los quiero muchísimo y los aprecio mucho. Muchas gracias. Vos también nos sentimos re acompañados por todos ustedes, así que gracias. Hay momentos en los que decimos, che, estoy re podrido. Y decimos, bueno, pero mira, hay un montón de gente a la que le gustan los videos, que los valora, que los comparte. A pesar de que nosotros no cobramos nada por hacerlo, más que la publicidad de YouTube, que es poco, sí nos ayuda un montón el hecho de saber que ustedes están del otro lado, así que gracias. Sepan que dejar un mensajito suma, a veces o no. Sí, un montón. Para nosotros es saber que hay alguien del otro lado, que el video les gustó, si no les gustó también, obviamente. Así que bueno, gracias. Por acá pregunta Santiago si sale cara la mensualidad de Starlink. La verdad que sí. Sí, sale como $100, ¿será? Ay, lo pagamos en quetzales, así que no sé cuánto es. Sí, pero son $100. Ahora no está puesto, por ejemplo, porque la señal que tenemos acá nos alcanza con el celu. Y aprovechamos para ahorrar. Cuando no hay señal lo ponemos, que por ahí va a ser más en la baja. Sí, en realidad la idea de comprar el Starlink fue esa, usarlo para los momentos donde la señal era escasa, como nos pasó, por ejemplo, en Alaska, en el Ártico, que en la ruta no había señal. Y ahora creo que en la baja es medio así, si paras muy como en los lugares así alejados de... Y la idea es ir a parar en medio del desierto, no hay nada, así que sí. Desde ese lado está bueno tenerlo y lo bueno es que lo podés deshabilitar cuando no lo estás usando, pagás $5 por mes y queda como ahí en un estado de suspensión. Te da señal mínima como para poder mandar mensajes, pero ni lo usamos, solamente lo tenemos para cuando lo necesitamos lo activamos. Sí. Y si no, lo dejamos desactivado y no pagamos los $100 que es plata. Es que creo que en Argentina está más barato igual. Puede ser. Pasa que nosotros tenemos, como lo compramos en Guatemala, tenemos el plan hecho en Guatemala, entonces tenemos ese precio. Marcos dice acá en Argentina 500.000 pesos. Yo lo vi más barato igual, en el Mercado Libre. El plan. Pasa que no, igual, el plan no, el aparato. El aparato. No, el plan está menos de $100 en Argentina. Y recuerde, si alguno lo quiere sacar, que si usan nuestro enlace, tienen un mes gratis y nos dan un mes gratis a nosotros también, así que es un win-win. Iba a decir algo más del Starlink, pero me olvidé. No, y que con la C-SIM Ciudad Fly, como por lo general estamos en ciudades o cerca de ciudades, la verdad que tenemos buena señal. Sí, mira, por acá está Mari de Uruguay. Hola, Mari. El otro día pobre también nos mandó ayuda para arreglar la Blanquita. ¿Qué preguntas? Cata dice, ¿y el newsletter sale del 5 al 10? Sí, mañana lo voy a mandar. Estaba esperando a ver si había alguna novedad, como si probábamos el motor y eso, pero como lo vamos a probar recién capaz que el lunes o el martes, ya mañana lo voy a mandar. Va a salir con un ebook que estoy terminando. Así que bueno, mañana lo mando. Sí. Y otra cosa, el tema es que acá son 5 horas más temprano que en Argentina, entonces capaz que a mis 6 de la tarde, que es como un horario normal, allá ya es súper tarde. Sí. Buenas noches, bendiciones. Para ambos desde SPM, no sé dónde será SPM. SPM. Mira, hola chicos, van a poner, Daniel de Lomas de Zamora, ¿van a poner el cuenta kilómetros en 0 cuando terminen de hacer el motor? No, no lo pensé. No. ¿Por qué? No, pues no es 0 kilómetros la camioneta. Tiene el igual. Motor sí. Bueno, pero igual yo tengo todo anotado, así que sabemos cuándo fue, pero creo que no lo vamos a poner como 0. A lo sumo le pondría 107.000, que son los que le hicimos viajando. Pero no. ¿Pero podés elegir vos cuándo ponerlo? Creo que por la computadora, no estoy seguro. Me parece que con la compu sí. Mirá, por acá pregunta Lorena. Hola chicos, me encanta verlos y saber que están más cerca de su objetivo. Saludos desde Caracas, Venezuela. Mi pregunta es, ¿se visualizan en 5 años? ¿Quieren seguir su vida en la ruta? Ay, no sé, me mataste. Con solo decirte que en 5 años recién hace que empezamos a viajar. Este año cumplimos 5 años de viaje. O sea, es un montón de tiempo, 5 años.
Yo creo que igual sí nos gusta viajar, nos gusta contar historias, nos gusta lo que hacemos, nos gusta nuestro trabajo. No sé cómo estaremos en 5 años, ¿no? Depende de muchas cosas. Y no, porque hace 10, imagínate que estudiamos para ser contador y abogada. Y no tenía ni siquiera, así que No, no sé. difícil, ¿no? Difícil saber dónde estaremos en 5 años. Ojalá que sí, que sea trabajando de esto que nos encanta, que nos da mucha libertad, que conectamos con un montón de ustedes que ven los videos, que les gustan, que los acompañamos, y creo que eso es lo lindo de lo que hacemos, es acompañar a un montón de ustedes que por ahí están en las casas y dicen, yo nunca hubiera ido a ese lugar y que a través de nosotros lo puedan conocer. Yo siento que no viajamos solo en Blanquita, ¿no? Que somos un montón. No, somos todos De consiguiendo hecho, los logros. para lograr reparar a Blanquita también un montón de gente nos mandó ayuda y todo eso sumó para poder comprar las piezas. Todavía nos quedan gastos, pero nos preguntaban por ahí cuánto nos falta, cuánto nos cobra el mecánico, creo que había en Instagram. Todavía nos quedan pagar como 700 y pico de dólares más De de mano de obra. Eran 1.500. Uy, No, ese mira, este es el que importa. sí. Así que bueno, tenemos un montón de gastos, no es que ya terminó todo esto. No. No queremos ni hacer la cuenta de cuánto gastamos. El que suma no se divierte. No, y otra cosa que quería decir, de paso, espera, nos pidieron por acá, vamos a ir paso a paso. ¿Querés que porque siga leyendo mientras? Si no nos enredamos. Ahí están los chicos de... Bueno, los chicos de Respira, un momento en vi, mandan acá energía Blanquita. Hola, Abrazo, amigos. chicos. Pues cuenten por dónde andan, porque capaz que nos podemos cruzar. Sí, yo creo que están en México, ¿no? Lo último que vi así me pareció que era México. Vi que compraron una fondue para comer, Ah, sí. que me tentó. Pero por suerte no tenemos el supermercado cerca. No, y eso en México gastamos mucha más plata que... O sea, nos sale Sí. caro ir al mercado acá. Pero no sé, como los gastitos hormigas son más caros, porque... Sí, sé. para mí es que yo siento que si vos ves los números y decís esto vale, no sé, $10, decís no, es un montón de plata. Pero si vos lo ves y decís son Permiso, 160 pesos o 170 pesos, el número 170 pesos, Da más barato que 10 dólares, ¿no? claro, no me parece tan caro, y no sé. Y para mí ese es el problema. Ahí paso el link del Starlink con un mes gratis. Así que bueno. Porque alguien lo había pedido por ahí. Angélica, saludos de Caracas, Venezuela. Los chicos dicen que sí, mira, están en México. Fundió por $1, no se lo pueden perder. Las ofertas del Soriana. Por acá dice Sergio que no toquemos el kilometraje, que es ilegal. No es la idea tocarlo. ¿Cómo es el plan de viaje? Bueno, esa ahora la vamos a responder. Quería responder primero que alguien nos preguntó, creo que era Cata también, por Global 66, cómo funcionaba y demás. Global 66 es una billetera virtual. Vos te pasás pesos colombianos, argentinos, chilenos, paraguayos de tu moneda, te los pasás a la cuenta, de ahí los podés convertir a más de 13 monedas y cuando vos viajas podés pagar directamente con esa aplicación. Ahora, sirve también para mandar plata a otros países, sirve para un montón de cosas, la verdad que está Para buena. recibir pagos de otros países. Para sacar plata de PayPal la hemos usado, sirve para varias cosas y la empresa, estamos trabajando con la empresa y por eso les contamos en este video que pasó que si la descargan con nuestro enlace van a tener un beneficio y también nos ayudan a nosotros a reparar la Blanquita. Así que si quieren ayudarnos a reparar la Blanquita, una forma gratuita es descargarse la aplicación, tienen que poner su documento para que lo tome, si no nos sirve. Ponen su documento que queda abierta la cuenta y ahí pueden seguir usándola o no, pero nosotros ya con eso nos van a estar ayudando a reparar la Blanquita. Así que gracias de antemano. Voy a poner el enlace también. Y esa aplicación la estamos usando ahora, la usamos para pagar, porque nos podemos pasar los pesos y uno pone la tarjeta virtual, la agregas a tu Google Pay o Apple Pay y con el celu directamente apoyás en el postnet como si fuera una tarjeta contactless. Así que lo estamos usando para pagar en pesos mexicanos y para hacer transferencias y pagar algunos de los repuestos de Blanquita. Eso también. nos re sirvió, porque estábamos yendo a depositar a un banco que nos queda 4 kilómetros y No, por ahí no y- era mucha plata además. Había que ir primero a la casa de cambio a cambiar, que cada día valía menos. No era muy favorable. Íbamos con $50 cada vez. Empezamos cuando venimos a México por primera vez, estaba como 18. Hemos llegado a cambiar a 20, nos han llegado a dar. Ahora está 16 y pico, así que bueno, sepan que cae también. Le voy a dejar también el link de Global. Todos los links están igual en nuestro Magic Leap, pero ya que lo piden se los paso.
Si la descargan nada, y la activan, gracias, de antemano. Y si piensan viajar a Brasil, con Global tienen también un 5% de descuento usando Pix para pagar. Sí. Así que bueno, nada, ya para eso sirve Global, para hacer pagos en el exterior. Y la verdad que nos parece piola para usarla. Todo lo que probemos y lo que vean que nosotros recomendamos no es porque trabajamos con una empresa, es porque realmente lo usamos, lo probamos, lo testeamos y si pasa nuestro filtro y nuestra prueba es que se lo recomendamos. Nos escriben todas las semanas para que hagamos publicidad de casas de apuesta o de cosas que no estamos de acuerdo y no las hacemos y preferimos no quemar esa confianza que nosotros nos ganamos con ustedes. Así que sepan que lo que recomendamos es porque genuinamente funciona para lo que lo recomendamos. Sí, y porque lo usamos nosotros también. Sí. Así que bueno, eso con respecto a Global. Mira, por los chicos ponen tremendo lo que está bajando el dólar. Sí, sí, sí. Ay, Video Dios. de cómo se festejó el cumple de los 12 en familia. Qué bueno justo estar en familia y cumpleaños. No la pasamos con la familia, la pasamos acá en el taller. La familia se fue el 1 de febrero y nosotros cumplimos 20 y 21 de febrero, así que... Sí. Pasa que como grabamos tantos videos estando en Estados Unidos y obviamente estábamos haciendo un viaje estilo vacaciones, era todos los días salir a recorrer, hacer algo, no editamos mucho. Martu habrá editado 2 veces que les quedó así un huequito. Así que todos esos videos que vieron en febrero los grabamos en 15 días de enero. Sí, nuestro cumpleaños los pasamos acá, los dos, Ujú. tranquilos. Bien igual, o sea... Sí, sí. Tranqui, no sé. Fuimos de paseo al supermercado. Para el tuyo. Y Sí, no hicimos nada, qué sé yo. Como que no tenemos mucho ánimo tampoco de salir a ningún lado, ni de hacer mucho. Creo que en todo febrero fuimos una vez al cine, como para salir de acá adentro, y después no hicimos más nada, creo. Y porque había promo en el cine, salía 30 pesos la entrada. $1.50 y te vas al cine. Mari dice, ¿por qué falta el mate? Qué raro. Porque es temprano todavía. Son, Recién ahora 4 menos cuarto, recién acabamos de comer. sí, antes de empezar el vivo, la idea era ducharnos, hacer unos fideitos, porque acá el señor Marto anda medio mal de la panza, entonces Uy, sí. íbamos a hacer unos fideos con queso nada más. Nos desayunamos con que no andaba el calefón, estuvimos 3 horas tratando de ver porque encima no andaba el calefón. Bueno, empezamos a tratar de buscar por qué no andaba. No logramos hacerlo andar. En el medio, Martu probó la canilla de la cocina con el agua caliente, que nunca usamos, porque para lavar los platos usó agua fría. Y se ve que estaba sucia la manguera y se llenó el filtro de como... De plástico. Sí, plástico, sarro. Todas las canillas tienen como un filtro en la punta y no salía agua. Dijimos, no puede ser, se haya roto el calefón y el mismo día el agua, no puede ser. Entonces estábamos con 2 problemas. No nos andaba el calefón, no nos salía agua de la canilla de la cocina. Desarmé la canilla, estaba llena de plástico. O sea que como nunca usamos la canilla con agua caliente, se había acumulado basura ahí. Y bueno, eso se solucionó, lo de calefón no. Para mí no tiene pila igual. Pero Pero para ese momento, el tiempo que teníamos destinados a bañarnos y comer se diluyó. Así que salimos de bañarnos que a las 2:30. así es la vida en motorhome en todo sentido. Uno piensa que va a hacer algo y después pasan 10.000 cosas, así que... Nos hicimos 2 sanguchitos y ya está. Estamos acá en vivo. Sí. Así que el mate igual no va a tardar mucho. No Yo estamos estoy igual... medio muerto de calor igual, no sé vos. No. ¿No? ¿No tenés calor? Ya se me fue. Yo tengo calor. Capaz que porque, ¿sabes qué? Me parece que me está dando a mí el ventilador. Ponételo más cerca para vos. Tampoco tenemos para merendar. O sea, hay que comer pan con queso crema. Sí. Pero- Así que bueno, no son... No voy No a me- hacer torta. Es que hicimos el jueves con No, y una está mal de torta. la panza, así que no. Ah, es verdad. Ay, ¿te habrá caído mal la torta? No sé. Hice una torta que era solo de chocolate. Capaz que fue mucho. No sé la verdad. Pero bueno, No. nada. Por todo eso es que no estamos tomando mate y pues se nos hizo tarde. Así que capaz que en un ratito lo arrancamos, pero por lo menos tenemos yerba. Por Y no suerte, tenemos ningún mercado a menos de 3,5 kilómetros, así que tampoco por eso. podemos ir a distraernos y a gastar plata. Quería contar que el otro día hizo tanto calor que tomamos tereré. Ah, si no, no sé, con hielo, pero no. Tuvimos que poner a hacer hielo, que la cubetera estaba deshabilitada hace un montón de tiempo, porque si no anda el agua ahí dando vuelta. Y hizo tanto calor que Marto se puso a ordenar, agarró las yerbas con... no me sale, la yerba con hierbas. Sí.
mucho, mucho calor. Como 30 grados y acá adentro con esto le da el sol todo el día y sin moverse, no sé cuánto calor hará. Así que bueno. Ese día hubo crisis existencial por el calor y buscó hasta Cada 3 aire. días hay crisis existencial acá adentro. Laura y Martu se buscó hasta aires acondicionados que podía poner adentro de Blanquita. Encontré, ¿eh? Lo que pasa es que como la camioneta está armada, no, primero no podemos gastar un peso, así que no iba a ser opción, pero encontré 2 o 3 aires que consumen poquito. El problema es que no, como que hay que ponerse No hay a cortar. espacio. No hay mucho espacio. Si lo hubiéramos hecho de cero, sí hay, pero hay que hacerla de cero. Pero capaz que con esa búsqueda se refrescó de tantos aires acondicionados. No sé ni el calor que hacía. A mí me pone nervioso el calor encima. Y acá adentro peor. Yo le digo, cálmate, no piensas en que tenés calor, pensá en que tenés frío. Si tienes un mar al lado no me calienta, pero acá adentro sí. Mi papá me dice, yo vi unos a 12 volt portátiles, pero no sé qué onda. Están muy buenos unos chiquititos que vienen, que van en el techo o en la puerta de atrás, que son a 12 o 24, funcionan bárbaros, son de camión, Pero no son portátiles. pero no son portátiles, van fijos y no ocupan mucho, esos están buenos. Y son también para poner en la pared. Claro, sí que no, bueno, como en la puerta o en una pared. Y si no, los puedes poner en el techo. Y hay otros que están buenos, que son los de motorhome de 12 o 24 volt, pero valen salados. No, esos son muy caros. Sí. Yo el techo igual no estoy dispuesta a hacerle ni medio agujero más. Ah, mira lo que están diciendo. Justo los chicos de Respira Momento pusieron que a algunos hay que ponerles hielo. Eso lo vimos, que es lo que yo quiero comprar, que son como Que es lo que está más al alcance por presupuesto y espacio. como un ventilador chiquito, pero en realidad es un humidificador. Le pones hielo adentro y supuestamente larga aire frío. ¿Funciona o no funciona, chicos? Dicen que no llega a helar, pero baja un par de grados. Yo quiero comprar eso. Me parece que a nivel consumo y todo es lo más viable. Así que bueno. Veremos. Estamos hablando rápido, me parece, ¿no? Sí, ¿me das agua? Así que bueno, esa es la opción que tenemos por ahora. Comprar alguno de esos que valen 20, 30 dólares y... Porque si además nos queremos ir a la baja, nos vamos a morir de calor. No hay una trompetita. Espera. Espera. Tocaste todo. Ay, man. 8 segundos de grabar. ¿Cuál? Mal. Ahí está. La trompetita de la felicidad. Gracias a Gerardo Santiago que nos mandó por PayPal Ay, espera. para arreglar a Blanquita. Gracias. Ese lío. Perdón, gracias. Toqué todo. No, muchas gracias a todos los que nos mandan ayuda. La verdad que nada, no nos gusta que nos ayuden, pero bueno, lo valoramos porque en este momento es todo suma. 395, Belu. Casi 400 personas en vivo. Acá. Somos un montonazo. El enlace me dice que Juan me invita a ser parte de Global. Sí, Juan es mi nombre, Juan Martín. Sí, ese enlace, si descargan la app de ahí y la activan con el documento, también nos van a estar ayudando a reparar a Blanquita. Y otra cosa es que cuando los creadores de contenido hacemos publicidad también, a veces ustedes dicen por ahí, no sé, no me sirve Global, yo no viajo, no me interesa, pero cuando ustedes la descargan con los enlaces del creador de contenido que a ustedes les guste, sepan que es una forma de apoyarlo porque la marca después ve que hubo muchas más, o sea, que hubo un montón de descargas porque esta comunidad te apoya y por ahí siguen trabajando con vos a largo plazo y te pueden llegar puedes llegar a tener hasta ingresos por otro lado. Entonces sepan que cuando apoyan a alguien y les gusta el contenido que hace, que es gratuito, ver las publicidades, descargar las aplicaciones que recomienda o usar los links de afiliados y demás, todo suma. Y es gratuito generalmente. Así que bueno. ¿No consiguen aire acondicionado usado? No. De 24 voltios no. O sea, podés conseguir de 220, pero no podemos por el consumo. Tiene que ser sí o sí de 24 o 12. Igual los que van en el techo no nos servirían porque no hay espacio en el techo. No, tenemos que haberlo pensado en un principio. Claro. Está todo ocupado por el panel solar y la claraboya. Yo aclaro igual que no siempre se puede usar, por más de que ahora, por ejemplo, estamos sobrados de electricidad. Pero hubo muchos países que visitamos que había mucho calor húmedo, nublado, y ahí no podés usarlo porque igual tampoco hay electricidad, así que por más que tuvieras el aire, tampoco funciona. Entonces me parece que quizás por eso sería mejor uno de esos portátiles, ¿no? Sí, los chiquititos. Así que bueno. Veremos. Pero no es que siempre por tener aire acondicionado, salvo que te enchufes, es la única forma o con un generador. Si no...
No es que siempre lo podés usar. No. Angélica dice, todos los seguidores una oración para Caminando el Mundo. Bueno, gracias. Nos ayuda un montón, así que estamos un pasito más cerca. Yo pienso siempre eso, de cada día falta Cada un día día menos. es un poquitito más cerca. ¿Qué quiere decir? Acá dicen que el humidificador sirve, pero que no dura mucho, que tira Claro. aire y eso te alivia el calor. Sí, sí, sí. Pero bueno, Nosotros con la heladera podemos hacer hielo, así que de última sería una opción ir haciendo siempre una cubetera con hielo para ir para reponiéndole. ir, claro. ¿No? El ventilador ese cuadrado con hielo es fabuloso, dice Cata. Creo que vamos a ir por eso. Creo que, claro, como ese es el que queremos nosotros. Sí. El calor que debe hacer. El humidificador sirve, pero no dura mucho. Hace que listo vos. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora es súper soportable. De hecho, en realidad el calor hace adentro de Blanquita. Afuera, si uno baja, corre viento. Pero estamos en el norte. Ahora cuando vayamos a la baja, ahí hace más calor. Entonces yo quiero ir preparado para no sufrir, digamos. Igual que está el mar enfrente. de Ya ti. un problema lo es. Sí. En la baja vas a tener el mar enfrente, te vas a poder dar un bañito de agua fría. Ahora estoy viendo, miren. 5 o 6 autos rotos, con desarmados. Cualquier cosa me gusta más que eso. Nada. Dicen, el Cata dijo, el ventilador con hielo es lo máximo. Mira, Daniel está cerca de California, a 1 hora de Los Ángeles, cerca de nosotros. Ah, mira, Cerca y lejos a la vez, ¿no? Porque estamos cerquita, pero del otro lado de la frontera. a un muro de distancia. Por acá preguntan, ¿cuánto pagó la familia por exceso de equipaje? No, pues creo que Nada, ¿no? pasó todo bien, pero realmente comparado con Argentina los precios en la ropa eran un regalo. mucho más económicos. Nosotros acá no tenemos espacio para nada, así que No compramos casi nada. hace rato que no hacemos día de shopping, pero si uno vive en Argentina en una casa grande con un guardarropas grande, de verdad que había muchísima diferencia. Había buenos precios y algunas cosas muy baratas. Entonces ellos aprovecharon, ellos ahorran todo el año para ahorrar un montón de meses para venir de viaje, comprarse ropa y De hecho, llevarse. hacía como un año que no se compraban ropa Sí. porque estaban ahorrando para venir y con lo que haya capaz que se compraron una remera que se compraban 2 o 3. Entonces sí, se llevaron mucho, pero ya hasta ahora tienen tiempo para de 2 años de no comprar ropa. Mira, Daniel dice, por eso los entiendo, el calor no es normal en estos días del año. No, pero bueno, nos acordamos de ese dicho de febrero es loco y marzo otro poco, porque el clima es como que un día no sé, la semana pasada hizo 3 grados a la noche y al otro día 30 grados de día, o sea, es como muy cambiante. Volvemos a comer ensaladas de día. ¿Cuánto cuesta el ¿Cuánto cuesta el aire acondicionado portátil? Depende del modelo que compres. Creo que los de motorhome no sé, No sé. pero son caros, sí, sí. Creo que lo valen, si podés comprarlo está bueno. Por acá dicen, ¿así? Anaerobo, ¿qué dice? Anaerobo, El equipo del aire mismo, en Blanquita, coincide con un compresor. No Ah. entendí. no sé qué es anaerobo. Para el 4 de julio caerá nieve. No me sorprendería. Yo quiero ir a Barranquilla, Colombia, qué lindo. 3 lugares costeros de Colombia y Bogotá. Muy bonito. Bueno, pero también hacía calor en Barranquilla. Es caliente. Pero si vas a un Caliente. hotel, Bueno, al menos claro, en un dormís hotel bien. sí, dormís con aire acondicionado, te pegas una duchita a la mañana, otra a la noche. A mí lo que me problema. pone mal del motorhome es dormir con calor, no poder dormir que lo pasamos en varios lugares. Sí, en Barranquilla. En Venezuela, en Barranquilla, en Cartagena. En esos lugares ahí sufrís Sí. mucho de calor, en no poder bañarte encima todos los días porque capaz que no hay agua. Entonces tenés que adaptarte a muchas cosas. Y ahora veníamos de mucho invierno, todos estábamos lindos. Ay, qué hermoso el invierno. Pero se viene el verano. Pero ahora tampoco podríamos pasar el invierno, pues hay que arreglar la calefacción. Ah, sí. Bueno, no importa, pero igual ya ahora se viene Ya no ahora hay se que viene usar. el verano furioso, porque nos va a agarrar acá. Algunos preguntaban cuáles eran nuestros planes a futuro, Belu. Los planes a futuro. La idea es al cortísimo plazo hacer Baja California y Baja California Sur, los 2 estados de México, que es la península que está de Tijuana hacia el sur, Hacia La Paz. hacia La Paz. Llegar a Los Cabos, pasear obviamente por todas las playas y demás. Eso creo que nos va a llevar como 2 meses. Sí.
Bueno, esperemos salir pronto para que nos den los 2 meses, porque si no sigue pasando el tiempo y Bueno, hay que salir a Estados Sí. Unidos y renovar. Pero la idea es, está como a 2.000 kilómetros de acá, al fin de la península, así que sí. Y después no sabemos, porque en realidad depende de cómo quita, de se cuánta cagarían de confianza. risa si escuchan nuestros planes. O sea, para que se den una idea, la otra semana que estábamos acá, así pensando en el futuro, pedimos presupuesto para mandar a Blanquita desde México a Uruguay o Argentina, a Cartagena y a Europa. Y lo mismo desde Panamá. Y no pedimos a Estados Unidos porque no Pero teníamos el conocemos contacto. O sea, no sabemos qué hacer, la verdad. No, así voy a poner mejor. Pedimos todos los presupuestos para saber. Vale a todos lados lo mismo, menos a Uruguay, que sale el triple. Y Bueno, pero desde un solo puerto vale más. No, de todo. No, Desde todo. Miami es barato, que no conseguimos. Pero no conseguimos el contacto. Nos falta el contacto del agente aduanero de Miami para ver cuánto sale desde ahí mandarla a Uruguay. A Uruguay, a Panamá, no, a Cartagena o a Europa. No, Cartagena es desde Veracruz. Cartagena no es de No Miami. hacen desde No, Miami. de Miami Bueno. puedes mandarla a Uruguay o creo que a Europa. Bueno, De Veracruz la podés mandar a Cartagena o a Uruguay. o a Argentina, era barato, pero nosotros a Argentina no la podemos mandar por la multa. Así que no sabemos, o sea, hay tantas posibilidades como trayectos en barco existen en el mundo. Sí, y además la otra es que tampoco podemos afrontar ahora. No, o sea, vamos a quedarnos un rato más por acá. Vamos a quedarnos en rojo por un cuánto tiempo, así que no. Porque mandarla, los precios arrancan acá arriba en $3.000 para mandarla a cualquier Sí. parte del mundo. De Panamá a Colombia, creo que es el más barato, que son 2.200 nos pasaron. Mm. Ese creo que es el cruce más barato de todos. Y si no, el resto 3.000. No, y de Panamá a Europa, 2.500. Ese también era barato, pero hay que pagar los pasajes para cruzar el continente, Claro. que salen sus buenos dólares. Así que por el momento vamos a ir a La Baja, vamos a ir a Los Cabos. Para el 25 de mayo tendremos que estar cruzando Estados Unidos porque se nos va a terminar el tiempo acá en México. Y después de eso no tenemos idea qué No. vamos a hacer. Por un lado teníamos ganas de ir al Mundial, por otro lado yo no tengo muchas ganas de ir al Mundial, pero bueno, Belu sí tiene, así que no estamos viendo, El no tema sabemos. es que no tenemos entradas para el Mundial. Y no vamos a tener entradas. Son carísimas las entradas del Mundial. Las ciudades del Mundial Ese es mi problema en realidad. es verano, va a ser calor en Texas. Argentina obvio que va a ser juega en calor. Texas en junio, julio, o sea, ¿no? Sí, está en el medio del desierto y nos vamos a morir de calor. Eso es verdad. La otra ciudad no me la acuerdo, en Kansas. ¿Era? Creo No que sé, sí. a mí no me convence tanto. Vamos a ver igual cómo se van dando las cosas, qué opciones hay y demás. Pero bueno, que sea verano, que sea temporada alta en Estados Unidos, que sea todo caro. que no tengamos entrada para ir a los partidos. Como que yo quiero ir por un lado porque yo iría y me quedaría ahí en la ciudad paviando. Por Pero a otro mí, lado no tiene tanto sentido, es medio incómodo estar en las ciudades con la camioneta. más en temporada alta, que hay Claro, más gente, en temporada alta, con calor. con Así 40 que grados, como que hay que analizar muy bien los pros y contras. Igualmente Estados Unidos, o sea, tenemos que cruzar aunque sea para que nos renueven el permiso. sí, vamos a ver cómo lo resolvemos. La verdad que no tenemos nada definido. Pero bueno, una idea era ir al Mundial. Y la otra, hay una idea que estamos gestando que nos está gustando bastante, que Belu está todos los días buscando mapitas, lugares, todo. Te echa a ver, Pero no sé si la cuento ya. a ver, ¿a dónde creen que quiere ir Belu? O sea, Bueno, pará, porque está bien, yo tengo mi plan y yo tengo mi idea. que surgió hablando con los chicos de Pancha por teléfono, lo dijimos medio jodiendo y después te gustó. Era una joda y quedó. Pero Martu también tiene su idea, que es mucho más compleja. ¿Cuál es mi idea? Tu idea Yo la sé. es irte a las islas del Caribe. Ah, yo quiero ir a las Islas de Caribe, estamos acá nomás. El señor decía, a mí me gustaría ir a las islas del Caribe. Bueno, no sé si a Cuba ahora, porque está complicada la situación Bueno, mundial, pero Perdés un montón de islas, pero me encantaría ir a República Dominicana, Puerto Rico. Yo quiero ir a conocer todas esas islas, pero quiero ir a conocerlas bien, a recorrerlas. Me quedé con las ganas de ir a Hawái, que lo habíamos rebuscado para ir a pasar nuestros cumpleaños antes de que Blanquita se rompa, cuando la economía era otra y la felicidad era otra. cuando había presupuesto, Y ahí dijimos, che, no nos daba para hacerlo. Imagínense con todo lo que pasó después. Pero pasa que Hawái es re caro.
Así que nos quedamos con muchas ganas de muchas cosas, pero las cosas pasan así. Por otro lado, me alegro de haber afrontado lo de Blanquita, porque al menos no hay que después venir a buscarla después de varios tiempos recorriendo, sino que la camioneta ya está arreglada. Mira, ahí te están bancando de mochila por el Caribe. ¿Y qué hacemos con Blanquita? No, la deja guardada. ¿Cuánto? No podés dejarla. ¿Cuánto tiempo te pretendes ir? Un par de Yo voy a hacer meses. cargo de esto. 3, 4 meses, digo. 3 meses, ponele. Te vas unos días a República Dominicana, Cuba. Las Bien. Galápagos no, ya nos queda recontra otra mano. Pero me encantaría poder. Y Belu tiene otra idea. Pero la mía, como es. La de Marto yo la veo prácticamente inaccesible. Yo la veo es más fácil que la tuya. O sea, no, No, entiendo es por más qué la fácil. ves difícil. No, mira, mucho más fácil. Mira, República Dominicana hasta es un vuelo de distancia. Y recorremos bien, no solamente ir al non-inclusive. No quiero el non-inclusive. Vamos a República Dominicana. Te tomás después Aruba, Curazao. Son todas lindas. Encima hay un montón para ver. Son turísticas, podemos hacer videos. Nada, los moderadores dicen que me hagas caso. Esa es una idea. Pero Belu tiene otra idea que ya armó todo el mapa. Sabemos que tarde o temprano Blanquita va a entrar a un barco o a un contenedor porque medio que ya recorrimos toda América, nos quedaron muchas cosas, pero No, el tema es que es para salir de Norte y Centroamérica, sí o sí es en contenedor, ya sea para Europa o sea para Sudamérica. y son 2.000 o 3.000 dólares como mínimo. Y Como vale, no tenemos ese dinero, claramente. no, y como les contamos, vale prácticamente igual de todos lados. Sí. Entonces, como no tenemos ese dinero, lo que se nos ocurría es, bueno, quedarnos un tiempo más y hacer contenido para juntar ese dinero, ¿no? Porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, Pero como no podemos estar entre México y Estados Unidos todo el tiempo, mi idea, no, además que a nivel contenido no nos garpan tanto como otros países. Entonces, no nos sirve tanto quedarnos tanto tiempo acá, que encima ya medio que lo recorrimos, ya no nos queda. Hay mucho más, pero no es que nos quede tanto para mostrar. bueno, espera. Ah, yo te reayudé, hasta te hice un entre para que no quede. Sí, pero tu entre no estuvo bueno. Vendete vos. Mi idea era hacer el camino de regreso por Centroamérica. O sea, yo estuve buscando lugares a los que no fuimos. En todos los países nos quedaron cosas para ver. Entonces, la idea era, como la subida la tuvimos que hacer con un tiempo marcado, porque teníamos que llegar en verano a Alaska, y hubo un montón de lugares que dejamos afuera. Ahora la idea era volver para hacer todo eso que nos quedó pendiente. A mí me gustaría cruzar de vuelta a Sudamérica para hacer la Gran Sabana en Venezuela, que nos quedó pendiente, para hacer la Amazonía en Brasil y para hacer los 3 países que nos faltaron de América continental, las Guyanas. Guyana Francesa, Guyana y Surinam. Sí. La idea nos gusta a los dos, o sea, los dos ya marcamos un mapita, nos gustó, nos empezamos a emocionar. Hay muchos lugares que repetiríamos, muchos que no, pero Claro. que quedaron otros. Entonces es como que decíamos, bueno, este que no fuimos porque pasamos rápido, ahora podemos ir a conocerlo. La idea sería no repetir los lugares. No, sí, algunos sí dijimos. Los que están muy buenos, Bueno, sí. sí. Pero en general es no repetir. Martín se quiere subir de vuelta al volcán de fuego. Yo ese esfuerzo no lo volvería a hacer. Por No digas ejemplo. que no, porque después vas a terminar arriba, vas a tener que estar explicando que no, que vos sí, pero bueno, pasó. Bueno, yo hoy me lo decís y la verdad es que me da fiaca caminar todo eso que caminamos. Vos tenés que pensar en el beneficio, en lo que ves cuando llegás, no en el esfuerzo. Bueno, la situación es esa. Sí, o sea, tenemos esas como dos. En realidad la idea del Centroamérica es llegar a Panamá y en Panamá ver qué hacer. Si cruzar a Sud o cruzar a Europa. El tema, claro, si llegamos manejando a Panamá, de Panamá no la podemos mandar a Argentina, ni a No. Uruguay. No hay. Entonces, esa opción es solo si decidimos que o seguimos en Europa o seguimos en Colombia. Claro. No es opción de otra forma, porque no No. podemos bajar. O sea, nos vamos a dar igual unos meses para ir pensándolo y para pensar y para seguir pensando y volver a pensar. Puedo decir, si en el tiempo que estamos acá, si nos queremos volver a Argentina, hay que mandarla desde el puerto de Veracruz o desde Miami. Sí, Ese es el tema. Si no, sí, a Europa se puede mandar desde los dos. sí, la idea sería también ver, o sea, si Blanquita queda espectacular, que nos
A mí lo que me pasa es que cuando pasa cualquier cosa mecánica me cuesta volver a entrar en confianza. Después de 2 meses ya me olvidé. Entonces, si en 2 meses vemos que la camioneta arranca de una, todo funciona bien, todo está Todo bien, fluye. entonces podemos decir, che, bueno, vamos hasta Panamá y en Panamá decidimos si la cruzamos a Europa o si la cruzamos a Colombia. Pero no sé. Si creen en las profecías, vengan para Argentina y si... Ay, ¿por qué? Porque no entendí yo No. tampoco. Si son supersticiosos, vayan a Europa. Si no son supersticiosos. En realidad, perdón, sí se puede mandar a Uruguay, pero es mucho más caro. Nos dijeron, o sea, Nos por dijo que no ejemplo, tenía el precio de la ruta. pero era mucho más caro. Mm. Nos pasó que nos pasaron los precios de Veracruz, ¿era, no? De Veracruz a Argentina vale 3.000 y de Veracruz a Uruguay, que está al ladito, 5.800 y pico. es el doble. Parece que los barcos paran mucho en Brasil y no sé cuál es la movida. Claro, pero... de Panamá nos dijeron que había demoras por lo general por los puertos de Brasil. Y es mucho más caro. Entonces, no podemos pagar $6.000 para volver a ningún lado. Así que esa sería descartada. O Hay que si ver los tengo desde que Miami. gastar, que no los tengo, ¿no? Pero si los tuviera que gastar, prefiero gastármelos viajando y recorriendo de nuevo todo otro lado, no sé, otra cosa. Entonces creo que no es opción al menos cruzar de ahí. Ahora, ¿cuál de todas estas opciones vamos a hacer? No lo sabemos ni nosotros en realidad. Nos gusta la idea de volver a Centroamérica, por acá ponen regresen a Guatemala. Y otro que decía que si volvíamos nos recibían. Muchachos, caminen de regreso por tierra y pasen por Colombia, les queda mucho por andar todavía, Colombia, Venezuela, Brasil. Y sí, hicimos una parte de Venezuela hicimos bastante, nos quedaron cosas, La parte de la Gran Sabana. eso no hicimos nada. Y también nos quedó ir a Los Roques, pero no nos dio presupuesto, y nos quedó, no, eso solo. Eso. Bueno, Y volar al Salto hay del 3 Ángel. millones de cosas para hacer, pero de las más hacían notadas más icónicas eran esas dos. Sí, Colombia nos faltó bastante. Del Caribe nos faltaron algunos lugares, pero estábamos con el tiempo de contenedor contracorriente y hacía un calor que no se podía estar, así que fue bueno. Y en todos los países de Centroamérica, lo estoy armando un mapa, nos faltaron buenos lugares, o sea, veíamos lugares que decíamos, che, esto está bueno, fuera del Yo- circuito. Para trabajarle la cabeza a Martu, lo que hago es poner documentales. Por ejemplo, ayer miramos 1 hora y media de Guatemala. No sé. A ver si afloja con las islas. No, yo tengo ganas, no es que no tenga ganas. Mira, por acá dicen yo haría Baja, Mazatlán, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Centroamérica. Sería Claro. la idea, sí, porque hay que bajar manejando. El problema de esa ruta es que se nos vence en mayo el permiso. Por eso, el mejor curso de acción, Es Que ir y no. volver por acá. no, en mayo, te tomás un vuelito de La Paz, te vas a las islitas, cuando vienen los huracanes te volviste y tenés 6 meses. Y ahí ya te alcanza ahora. Pero bueno, para mí mi plan está bueno. Metés ahí un corte, tendríamos que ver si podemos trabajar con empresas de ahí, porque si no, no vamos a poder ir a ningún lado, pero bueno, hay que buscarlo. Si uno busca, encuentra. Soñar es gratis. Hay que Sí. manifestar. Hay que manifestar, poder ir a Centroamérica, poder ir a las islas, después, pero hay que también definir si vamos a ir o no al Mundial. Eso sería como el plan para este año, ponerle. Si volviéramos hasta Argentina manejando, no va a ser un año, va a ser más. La vuelta a Y casa no. va a ser larga. Y no, Si porque volvemos hasta Centroamérica, Panamá, Centroamérica tenés los 3 meses del CA4, más Eso un te mes en limita. Costa Rica y un mes en Panamá, ya tenés 5 o 6 meses de Centroamérica. como mínimo. Sí. Sí. Mari dice, ¿por qué no a Europa? No hay no a nada, o sea, puede No. ser. No es que no. Averiguamos el contenedor a Europa. Sale lo mismo. Pasa que no sería para inmediato, ya. Y el tema de ir a Europa, bueno, depende siempre cómo nos sintamos con Blanquita. Nada, obviamente ya estás cada vez más lejos. No, pero bueno, hay repuestos en Europa. En ese sentido es como No, que... cada vez más lejos de que si te pasa algo, estás más lejos para volverte. Ah, pero ya no querés volver. Si cruzas a Europa, cruzás por un tiempo también, porque hasta volver a... Cada vez que pagás $2.000, $3.000 en cruzar, tenés que quedarte por lo menos 2, 3 años como para amortizar ese cruce. Así que sí, o sea, nos gustaría también cruzar a Europa. No sé si nos llama tanto la atención las ciudades grandes, pero no conocemos, entonces Sí. probablemente cuando empecemos sí nos empecemos a enganchar. Sí, es como que. No, o sea, lo que yo siento. Seguramente me equivoco porque no conozco Europa, Claro. pero. Como que Bueno, en no. una escala estuvimos en Zurich. Estuvimos en una ciudad así, estuvimos 4 horas recorriendo. una semana en Grecia. Y después conociste algo de Europa. Sí, pero
a lo que digo, o sea, no me interesa ir por las ciudades en sí. Obvio, si voy, iría a todas a las capitales y a las grandes ciudades. A mí me encantaría recorrer bien España. Yo quiero hacer el Camino de Santiago. A mí me gustaría recorrer bien España, bien Italia, bien Francia. Ay, comer pizza y pasta todos los días es mi sueño. Y después me gustaría hacer el Camino de Santiago. Ese estaría bueno. Pero si cruzamos la camioneta lo podés hacer, ponele. El tema es que tenemos solo 90 días porque no tenemos ciudadanía. Así que eso sería un poquito Un detallcito. estresante, como todo el tiempo tenés que estar entrando, saliendo. Conocemos a varios que lo hicieron y no es tan cómodo por ahí como decir tengo libre. Pero bueno, Veremos. sí, o sea, no cerramos, ¿eh? Puede ser que cuando lleguemos a Panamá digamos, che, Preferimos mandarla a Europa. sí, Sudamérica a mí mucho no me emociona de nuevo, me encanta, pero... A mí me molesta que nos hayan quedado 3 países sin visitar. Pero después podés volver en tengo un el toque. avión. Sí, es que es TOC. No, pero me llama más Europa que volver a Sudamérica. Pero bueno, uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Veremos. Ustedes, si les gusta una opción, nos van mandando Vamos a poner ideas. una encuesta, Velo, vos que sos la loca de las encuestas. ¿Qué pongo? ¿América Central y Europa? ¿América Central y Sudamérica? ¿Cómo querés poner? ¿Centroamérica y Europa? ¿Centroamérica? Bueno, poner América Central más Europa más Sudamérica. Y ya no hay más opciones porque son las 2 que hay. Más islas. Es que las islas no dependen de vos, ¿entendés? Yo No, hay a que Guatemala conseguir me muchas voy cosas. porque cuando arranque Blanquita la puedo hacer andar y me voy manejando. A República Dominicana, no. No, eso seguro. Hay que conseguir un montón de cosas para poder ir también, eso es verdad. Y hay que estar viajando de mochilero, con una mochilita. Bueno, no es un señor, no. Cálmate, respira. Ya me hiciste la loca. No, es que hablas muy rápido y yo también. Estamos los dos cansados. ¿Me das agua? Y no tiene, espérame que cargo. El mundial no, es de locos, puso Mari. El mundial a mí me la baja el calor y no tener entrada, la verdad. Y Esas bueno, dos cosas es como que no. habla con el Chiquitapio. Como no tengo acceso ni. Estoy cargando agua, por eso estoy así. El tema de Europa también me parece que hay algunos cambios en Blanquita que tenemos que hacer. Como cambiar el color verde de los muebles que ya no nos gusta. Bueno, pero esos son detalles. Bueno, pero eso hay que hacerlo antes de cruzar si quieres cruzar. Está bien, pero eso para 2 semanas en cualquier lugar y lo haces. Eso es un detalle. Más si vas a poner hasta Panamá, tenés un año para hacerlo. Sí, la pintura esta no nos gusta nada, pero... Es horrible el color verde. No, es que en realidad el otro día miraba un video, se puso amarillo por la laca. No era así este verde. Era re lindo cuando lo pintamos. Y ahora por la laca que le pusimos se puso todo amarillento, entonces... Bueno, entonces no nos gusta cómo está, lo queremos cambiar, pero no. Cambiar algo así requiere logística, porque acá, por ejemplo, hay un montón de polvo, no podés pintar nada. No, y tenés que tener la chance de estar afuera de Blanquita para poder pintar y que no estar tocando los muebles. Mira, Marco Martín se descargó la app de Global, ahí nos avisó. Gracias. Gracias por descargarla. Sí, pintar no es tan fácil cuando no tenés ni herramientas ni un lugar propicio para hacerlo. Así que, bueno. Respira. Voy a empezar a leer comentarios de abajo para arriba. El más nuevo, el más viejo. Así que, si alguien quiere comentar algo, van comentando. Mira, están re peleados, dale, están como nosotros. Nadie se decide. 36%, 33%, 32%. A ver. Están todos como nosotros, nadie se decide. ¿Dónde se ve la encuesta, Maraca? Marcelo puso el humor de Belu. Conseguime entrada para el mundial, la pista con el chiqui. Daniel dice: si es en Europa, lean, estudien. Ya si ven nuestros videos saben que leemos y buscamos un montón de información para viajar, para hacer los videos y todo. Nos gusta contar la historia de los lugares porque me parece que se aprecia más el entorno, ¿no? Se entiende más qué es lo que estás viendo. Dónde Y en estás Europa me da parado. la sensación de que hay para todo. O sea, hay tanto para ver que podés elegir naturaleza, podés elegir, no sé, es mucho, ¿viste? Es como Todo. muy... Italia es hermoso para recorrer, a mí me encantaría. ¿Conocieron la Amazonía ecuatoriana? Sí, Sí. con los chicos de Pancha. Entramos ahí como al Puyo. Y salimos por el otro lado. Misahual. Misaguay. Como una semana fuimos, sí, 2.
Miren los videos de los chicos de Minimal Furgo, vimos que están por allá. Y bueno, no Bueno, es que ellos sí, también, ¿no? Tienen que entrar y salir, me parece. sí, pero ahora están en las Islas Canarias, creo, hermoso. Así que esa es una linda opción, Europa. Europa te habilita mucho para todos lados porque también podés dejar la camioneta unos meses en algún país que se puede y te sale la mitad que irte desde otro lado. Nosotros fuimos al sudeste antes de hacer el viaje y nos encantó. Siempre quisimos volver sin tiempo, ¿no? Como unos meses. Sí, más relajado, porque fuimos en 30 días, hicimos 4 países. Y era barato, entonces estaba bueno para ir. Pero bueno, tenemos muchos planes como verán, hay que ver qué se va dando también. De antemano, Baja California Norte y Sur necesitan mínimo 2 meses. La idea es 2 meses. O sea, la idea es si la semana que viene arranca Blanquita, la probamos un poquito. Hacer la primera prueba. Tenemos que hacer una prueba que por ahí nos vamos hasta San Quintín y nos volvemos como para ver que funcione todo. Y si quedó bien el motor, le hacemos el cambio, ya arrancamos para la baja. Porque le van a poner un aceite, hay que ablandar el motor y volverle a hacer el cambio de aceite y quieren chequear que esté todo bien. Así que bueno. Estoy perdiendo mi opción, mirá. Centroamérica más islas. ¡Ay! ¡Qué sorpresa que no era la opción más viable! Bueno, no iremos a conocer ni República Dominicana ni nada. Mira, por acá ponen los esperamos en Costa Rica, ¿sí? Yo creo que... ¿Que sí? A mí me gusta la idea, sí, sí. ¿Vos decís que Centroamérica ya es inamovible? No, nada es inamovible, todo puede cambiar de un momento a otro, pero me gusta la idea. Me parece que falta mucho, nos faltaron lindos lugares para ver, interesantes en todos los países. Nos fue bien a nivel contenido, yo lo veo. Velo quiere estar en el Día de Muertos. Mira, Cata te conoce más que vos dijiste recién, no, vamos. Yo no dije nos vamos. Sí, Velo tiene muchas ganas de ir al Día de los Muertos, yo Sí. también. Me parece que estaría bueno. Y después de ahí ya encarar para abajo. Pero Oye. para estar acá el Día de los Muertos hay que ir al Mundial. No. Pero no, es que no nos da el tiempo, no podemos quedarnos a vivir Yo acá. ya te dije mi idea, también te puedes estar tranquilamente. El ambiente mundialista no saben lo que es. Dicen que está bastante poco, por lo que leía así en internet, como que hay muy poca movida, pero para mí también es porque eligieron un país como Estados Unidos que Poco no... futbolista. Sí. Poco futbolero. México es el único país donde se juega fútbol, se respira fútbol, el resto no. Cuando estábamos en ¿dónde fue que fue? No me acuerdo si en el norte de Estados Unidos o en algún pueblo de Canadá, que dijimos algo así del Mundial. No sabían ni que estaba el mundial en su país. No, Claro, para ellos son como los Juegos Olímpicos, porque ¿vieron? Que dijeron, uno no le dan bola, no es que... pero bueno, Saludos desde Uruguay, un abrazo grande para Uruguay, para el paisito. No se vayan tan lejos de México, así vuelven al Día de los Muertos. yo lo que hice en mis cuentas fue, si nos vamos al Mundial, será junio, julio, y ya después volvemos y hacemos agosto, septiembre, y en octubre ya es el Día Por de los acá Muertos. preguntan cómo haríamos que con el Mundial en México, si vamos, iríamos a Estados Unidos, que es donde juega Argentina. Argentina juega 2 partidos en Texas y el otro en una ciudad que no me lo acuerdo, que creo que era en Kansas. Kansas City. Kansas está lejos de acá, o sea, hay que saber para arriba. Pero son 800 kilómetros. Después sí, Sí. los otros partidos creo que Texas está acá nomás. Después si pasa, 2000 kilómetros. está acá nomás en la frontera. Sí. Acá nomás, acá a la vuelta. Yo dije, Kansas está en el norte y vos me dijiste, 800 kilómetros. Son Kansas 3 que veces está acá menos. al ladito. Después, si pasa, ya no me sé. Mari dice, de Centroamérica ya vimos muchos y de Europa no vi nada. Bueno, tenés a los chicos de Pancha ahí. Los chicos de Pancha hicieron un montón de videos por Europa, porque cuando nosotros nos fuimos para Estados Unidos, ellos cruzaron el Europa. charco, así que bueno, ahí hay un montón. No, Mari creo que los mire igual. Sí. Pero en Centroamérica tenemos ganas de ir a ver cosas que no vimos, Que no nos a gust- ver lo mismo. Y Nos gustó mucho. Y nos quedamos con ganas de más en algunos países también, ¿no? Ponerle Costa Rica me hubiera gustado quedarme un Y poquito más. en Costa Rica no hicimos el lado del... Hicimos muy poquito De del este lado no Pacífico. hicimos. Del Pacífico. Nos quedaron un montón de parques nacionales. Costa Rica hay mucho verde, mucha fauna. O sea, todo lo que a nosotros nos gusta. Panamá Costa Rica. tiene mucho para ver, fuera de lo que vimos como de lo más turístico. Nos quedaron las islas de San Blas, La Laguna Yala, en Utila y Roatán. Yo volvería en Honduras, me encantó. los Nos quedaron los Cayos Cochinos. En Guatemala nos quedó también un par, repetiría Antigua Guatemala. Hay varios ahí que están... Sí.
que nos gustó Centroamérica. Puerto Rico les va a encantar si van, seguro. La otra cosa que no les contamos es que se me termina la visa de Estados Unidos en marzo El del año que 27. viene. Marzo del 27, así que Estados Unidos ya este es nuestro último año, porque ahora en Argentina te hacen de nuevo la entrevista, no importa si ya tenés la visa o no. Así que por las dudas mejor recorramos ahora que la tenés. Imagínense ahora que no tenemos una situación económica como para decir, tengo un trabajo o algo para que me des la No visa. estás en relación de dependencia. Por acá Cata pregunta si vas a seguir haciendo guías de otros sitios. Guías como las de Argentina, si es Sí. como así, la idea era que sí, era hacer de la costa oeste, de la baja, De poquitos lugares. de lugares puntuales. Y en el blog igualmente hay un montón de guías y de información de distintos lugares también. Sí. Y después, si no, el tema de las asesorías. Si alguien quiere organizar un viaje o algo, Velo los puede ayudar. Pero escribir para el blog y hacer guías lleva mucho tiempo y no siempre es tan redituable, a veces es difícil venderlas y es mucho trabajo por ir para cobrar poco. Entonces, no. Por eso es que a veces no hacemos guías y usamos el tiempo en otra cosa, ¿no? Así que bueno, eso. Acá dicen, el sudeste asiático es lo mejor del mundo. Nos encantó cuando fuimos. Sí, bueno, ahí si fuéramos a Europa lo tendríamos a un avión de distancia. Mira, Lili dice, feliz cumple atrasado para los dos, besos. Muchas gracias. 20 y 21 de febrero. Daniel dice, dos esa por visa uno. de USA se te vence, aprovechala. Por eso yo le había dicho a Marta también de, más allá del mundial, ir a conocer las ciudades que nos quedan, o los puntos, los parques, y pasar la despedida, o sea, que los meses que nos den sean los últimos y ya. Vas a tener 6 Goodbye. meses. Y bueno, 6 meses. Entrás en junio, salís en. Yolanda dice, seguimos los precios para los boletos del mundial. Son carísimos, no hay No. chance de comprarlos. No gastaría esa plata tampoco en entradas para el mundial. Por acá preguntan si entramos a Nicaragua. Sí, estuvimos en Nicaragua 11 o 12 días. Entramos. No se puede saltear Nicaragua No. haciendo por tierra Sí o sí, Centroamérica. toca hacerlo andando. Si tenés moto podés volar y evitarlo, pero si no, no. Y nos gustó, o sea, nos gustaría volver para verlo de nuevo. Ahí dice que cumpla los dos, gracias. Tienen que aprovechar la visa de Estados Unidos para viajar a Puerto Rico. ¿Qué? Tienes razón. Sí, bueno, pero el tema es que es caro también ir a Puerto Rico, debe ser caro como ir a Puerto Hawái. Rico. Yo quiero ir a Hawái, me encanta, pero Y bueno. Hawái en verano, ¿sabes lo que debe valer? Si en invierno No. era caro. Mira, hay 3 preguntas. Querido, qué bueno que Blanquita está casi lista, casi curada. ¿Qué tal Canaima y la gran sabana de Venezuela? Si fuéramos a Sudamérica, Es la lo idea sería ir. que es lo que nos faltó. Sí, hasta que nos digan el precio. No, bueno, Era pero caro, la verdad. se puede hacer igual la parte vehicular. Sí. Daniel dice, mira, Estados Unidos, islas del Caribe y Europa, sin Centroamérica Sin y sin Centro- Sudamérica. Estados Unidos, entraríamos ahora. Yo el otro día busqué para las islas del Caribe, lo mejor dicen que es ir entre diciembre y abril, que es temporada seca. No es temporada de lluvia ¿Cómo? ni temporada de huracanes. O sea, hay que evitar esas temporadas. ¿Cuál es? Claro, sería la mejor época. Seca, Ah, pero se nos termina la visa. Y ahora es que es un Tetris encima, porque con el tema de la visa. Ponelo. Se nos todo. termina la visa y eso, entonces también tenemos que agarrar. y si no me voy yo sola. Gracias a Mercofab que nos mandó acá un aporte por YouTube. Muchas gracias. Y si no me voy yo sola a hacer los videos de Estados Unidos. Uy, me olvido que está en sonido. Veremos que. Uy, perdón. Puede ser esa otra opción. ¿Cómo decidir va a ser el tema, no? Porque nos gusta todo, pero no nos decidimos por nada. Está complicado. En el futuro Centroamérica. Y el problema es que están eligiendo la única opción que nosotros no evaluamos,
Entonces, la que no salió es Europa, que es la que nosotros menos nos llamaba, ¿no? Menos nos lleva y es la que, No, pero en la que realidad, menos buscamos información también. pero si vas hasta Panamá, igual vas a tener que cruzar Europa o a Sudamérica. Claro, O sea, sí, está bueno, bien. pero yo como recorrer las Guyanas solo miré. Sí, Como creo que está recorrer bueno Alemania no. Bueno, no sé, hay tiempo. No es que va a ser ahora para poder juntar el dinero para poder cruzar a algún lado, igual van a tener que pasar por lo menos Unos meses. un año o dos, así que unos meses. Me gusta tu optimismo. Un año y medio son 18 meses. Acá dicen, ¿por qué a Palito no lo dejan en Nicaragua? Porque hay un problema con los creadores de contenido, no quieren que uno vaya a mostrar lo que pasa adentro. Y Pero ese fue bueno. uno de los motivos por el que no nos sentimos tan cómodos, Mm. porque no podías grabar, no podías usar el dron, había que esconderlo y era medio incómodo. Pero me gustaría darle una oportunidad de nuevo, porque también nos pegó el calor, fue como todo junto. Hubo una serie de sucesiones que no Una nos serie de eventos hicieron, desafortunados. que no nos hicieron estar cómodos. Entonces me gustaría volver para verlo. Cuba sería bueno, dicen, sí. No sé si qué va a pasar, digamos. No iría antes de entrar a Estados Unidos porque por ahí dicen que por tener el sellado No, por las dudas no. primero vamos a cosas. Por acá dicen registrado en Global 66 hasta el paso de indicar quién me invita. Bueno, gracias para cada uno, gracias. Recuerden habilitar la cuenta porque mucha gente la descargó, pero como no pusieron el DNI, no nos cuenta. Así que pongan el documento para habilitarla. Y para ustedes también poder usarla. Acá en si ya vimos a Araya Blogs, lo conocemos. Hemos visto videos de él, sí. Sí. Pam me dice, ¿qué tan informados están en cuanto a las noticias a nivel mundial de Argentina? Escuchamos la radio argentina todos los días mientras Trabajamos. ponemos la radio en YouTube, así que estamos enterados de las noticias de Argentina por la radio y Sí, nos del gusta. resto del mundo también. Y es una forma de sentirnos un poco conectados con nuestro país y con nuestras costumbres. Sí. Y también porque para trabajar y todo está bueno escuchar algo. Así que una cosa es cuando salí de viaje que al principio como que no querés escuchar nada y estás como en... Sí, como no quiero saber nada de allá. Pero bueno, después con el tiempo como que está bueno, extrañas un Claro, poco. cuando uno Y miren Bien. lo que nos queda. vive viaja, Nuestros últimos 2 alfajores Habana, que los estamos cuidando como oro. son para el día Que arranque, ¿no? que arranque Blanquita. El Son día de que festejo. arranque, que arranque Blanquita tenemos que comprar un vino. Nos comemos los alfajores. Bueno, a mí sí. Es una pizza. Una pizza y tenemos los alfajores guardados para celebrar. Mariano dice, los felicito, es muy lindo lo que hacen. Saludos, gracias. Hola, queridos. Qué bueno que Blanquita casi está. Este ya es de Canaima. No, lo que está diciendo es que cuando uno viaja así lejos de su país tanto tiempo, está bueno escuchar las noticias, los programas de allá para mantenerse conectado. Sí. También en internet, en Facebook, en Twitter, en Instagram, siempre aparecen las noticias. Luis dice, ¿no tienen pensado hacer un viaje exclusivamente por Brasil? En principio no. En principio no, o sea, no. Si fuéramos a Sudamérica, bajaríamos por el lado de Venezuela, o sea, Colombia, Venezuela, Brasil. Las Guyanas, Brasil. Y la idea sería hacer el Amazonas, ver qué se puede hacer. Ya hicimos 6 meses viajamos por Brasil, no es que Sí. estuvimos... Pero viajar exclusivamente en este momento para ir a Brasil, no. Después, ¿qué radio escuchan, chicos? Escuchamos Urbana Play. Urbana Play. Escuchamos Perros de la Calle, Media Vuelta y Olvídate de Todo. Sí, más que nada escuchamos el de Weinreich, ese que más nos gusta. A Cuba ni regalado, está en una situación muy desagradable. Bueno, si fuéramos no iríamos ahora igual. Y ahora está Ahora no. complicado. Pero bueno. Chicos, ¿de qué trabajan ustedes? Trabajamos haciendo contenido. Todo esto que ven ustedes es nuestro trabajo. Así que, mirá que están casi por empatar. 35, 33 a 32% de las 3 opciones. Que no ganen las islas. ¿No? No sirvió para nada la encuesta, Pina, porque se ve muy empatada. Trabajamos de eso. De crear contenido. Sí. ¿Cómo obtenemos ingresos? Hay muchas formas por las que obtenemos ingresos para viajar. Visiten Dominicana, es hermoso, me encantaría. Martu quiere irse como un mes a República Dominicana y Mari hacerlo dice- como de mochilero y ir cambiando así de playitas. Mari dice que te pongas a buscar ya qué se puede hacer en Europa. Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, solo en verano. Claro, me imagino que es como llegar a Alaska. Hay que llegar en los meses de verano para no morir de frío en el intento.
Pero bueno, si te colgó que eres el mío. No. Sí, acá pusieron el tiempo de Europa, que son 3 meses de cada 6, sí. Si viven solo de crear contenido, ¿no les conviene un trabajo a distancia? No. Nos trabajamos creando contenido y con eso nos financiamos. Nos gusta lo que hacemos y no queremos cambiar, digamos. Capitán del espacio, pidan que les mande, pero no es difícil. Ya nos comimos los capitanes del espacio que nos Sí. John dice, ni Centroamérica o Europa. Hawái es caro, pero es el mejor dinero gastado. Y aparte la amabilidad de la gente. Yo creo que seguramente debe ser así. Pero yo cuando busqué era muy caro. O sea, a ver, siempre uno dice que es caro o barato según... El bolsillo no es. Claro, para nosotros se iba de presupuesto poder ir a hacer el viaje. Es que de por sí nosotros estando en Blanquita no gastamos ni en alojamiento ni en movilidad. Para ir allá teníamos que alquilar un motorhome o alquilar todo, entonces es mucho dinero. Y es más caro que Estados Unidos, Sí, que ya es caro. Así que claro, seguramente vale la pena y si tuviéramos el dinero lo haríamos, iríamos a ese viaje. Capaz pero que más adelante, imagínense que ahora quedamos fundidos, o sea, no hay chance ahora de afrontar pero más adelante puede ser. gastos muy grandes si quieres pagar el cruce. Ese es el tema. Pero más adelante puede ser de acá a como te veas en 5 años. Bueno. Capaz que en 5 años podemos estar en una playa de Hawái. ¿Cuánto les costó cuánto fue el costo del motorhome con la familia y el viaje en general? Fue muy costoso. Hicimos 2 reels en los que les contamos los precios, pero gastó la familia 2.800 fue el alquiler del motorhome. Sí, era $40 por persona por día para 6. O sea, el tema es así. Nosotros alquilamos un motorhome grande porque éramos 6 adultos y los gastos de comida, combustible y demás va acorde a un motorhome grande y a alimentación para 6 personas. Si uno va en pareja puede alquilar una van como Blanquita que obviamente gasta menos combustible, es más barato el alquiler, pero por persona fue eso, $40 por día por adulto. Sí. Y estuvo re buena la experiencia. Sí. Y en gastos creo que, no me acuerdo, en el reel lo contamos 1.000 y pico, habían sido 1.600 creo. Sí, creo que sí. Busquen los reels en Instagram, que ahí pusimos bien lo que nos salió, pero era algo así. Sí. Yo no sé hacer cuentas así. Creo que era parecido que ir en auto y hotel, pero fue muy linda la experiencia de compartir con la familia eso. Así que nada, eso. Me dice, es más barato así que pagar hotel. Seguramente. Yo creo que el motorhome es más barato. Los hoteles allá son muy caros en la costa oeste. Si vas a hotel tenés que ir a los baratitos. El tema es que también tenés que salir a comer afuera. Y salir a comer afuera es gastar $25-30 por persona por comida. No, y la otra que tu papá encima que es celíaco, como cocinarse uno es mucho más fácil, más sano a veces. Sí, que tener que estar buscando un restaurante y demás. Encontramos opciones, pero es más tedioso. Sí. Jerry dice, también es bueno venir a Florida para que hagan un lanzamiento de la NASA. Porque el miércoles de seguro tenemos a Blanquita ya funcionando y celebraremos con ustedes. Abrazos, ojalá. El tema de Florida es que justo nos engancha todo en verano. Ojalá que Blanquita arranque para el video que viene. Daniel dice que la ley Schengen es nueva para él, que estuvo 5 meses en Europa sin países del este. Acá dicen que para el calor probemos poner una toalla, servilletas de algodón en el freezer y después de 30 a 40 minutos poner delante del ventilador sobre la rejilla. Habría que buscar una toallita chiquita. Habría que probar, ¿eh? Por acá dice Sole, recorrer el Reino Unido con Blanquita, tremendo. Estaría bueno. Igual es gris el Reino Unido, no nos cargarían los paneles nunca. Ay, no. Y estar con lluvia. No, estaría bueno. Nos gustaría. A mí me encantaría ir a Islandia, por ejemplo. Hay viajes así como ir a Islandia. Bueno, las auroras boreales ya las vimos y nos cansamos. Espera. ¿Qué? Porque vamos a contar, ¿Qué? porque ya que estamos ventilando los trapitos de las ideas ajenas, hasta hace un tiempo, Martín quería cruzar a Europa para hacer España-Japón. Como Ushuaia, Alaska, España-Japón. Sí, pero no. Bueno, no sé. Pasa que ahora justo empezó la guerra y todo, y como que ya se. O sea, hasta hace 2 meses estaba buena la idea. Ahora perdí un poco la gracia. Y ahora para mandarte a Medio Oriente es una locura, así que no. La campiña inglesa es preciosa.
¿Cómo hacen cuando se pelean? Y nada, hay que amigarse porque el lugar es chiquito, no hay mucha opción. Las peleas se charlan, se pide perdón y ya está. Y Bueno, acá se- dicen que Trotaban tiene todos los tips para enviar de Colombia a Panamá. Igual nosotros cruzamos de Colombia a Panamá, así que fue lo mismo. Sí, es parecido. Lo hace estar la misma gente casi. El miércoles, eso, lo de la Anguita. Tienes que seguir para arriba. ¿Qué tan seguido discuten? No llegamos a una cuenta. No sé, depende de muchas cosas. Las discusiones son más que nada por trabajo. Sí, de que cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Sí, creo que eso es lo más difícil, es que compartimos muchas cosas por el trabajo y el espacio es chico. Y estos meses de estar acá encerrados son más difíciles que... O sea, nos falta toda la parte linda de viajar, de decir, che, mirá qué lindo patio. Es como que tenemos toda la parte del esfuerzo por vivir en un espacio chico encerrados, pero no tenemos las ventajas, digamos, ¿no? Claro. Entonces todo eso hace que sea más difícil. Bueno, no sé cuándo nos peleamos, pero que sea más difícil el ánimo, por ahí En uno- realidad es más, claro, es más fácil estar de mal humor, o bajoneados, por ahí es como que claro, no. o tristes que peleados. Sí. Pero ahora si pasamos hambre viajando, no. No. Siempre hay un paquete de fideos que te salva, un paquete de arroz. Hay un parque donde se puede acampar para ver los lanzamientos de la NASA. ¿Qué te iba a decir? Iba a contar lo de lo que estaba haciendo. ¿Qué te parece? ¿Quieren saber en qué estoy trabajando estos días? O puede ser que sea una sorpresa y cuando lo tengas terminado, O puede ser que sea sorpresa. ya ventiles directamente y digas, ¡tarán! Puede ser, ¿no? Voy a cerrar esta encuesta anterior. Mira que No, está. no, pero a ver cuál fue el ya está. resultado. Porque el resultado se cierra cuando me gusta el resultado. 92 votos, mira. Ganó Europa. 37% votó Centroamérica y cruzar a Europa. El 34% cruzar a Sudamérica. Y el 29% cruzar a O sea, las tu idea islas. fue la que menos gustó. Sí, la idea de las islas me gustó. La más. idea de nadie fue la que más le gustó. No sé si es porque compitió contra ir a Sudamérica o Europa. Claro, Fue o sea, justa, tenía que haberlo básicamente puesto. si las islas competían solamente con las islas, ganaban. No, tenía que haber puesto Centroamérica, islas más Europa. Ahí hubiera ganado por ahí. Bueno, ¿y qué vas a preguntar ahora? Voy a ver si quieren saber. Va a pasar a tu vecino. Mi papá me dice pista, pista. Es lo contrario a hacer YouTube, como dijimos en el video, ¿no? Sí. Es- Lo estoy eh, haciendo hace cuánto, desde como de todo este mes casi. Todo este mes de yo, pero estás solo con eso. Sí. Y todos los días me lleva como 3 o 4 horas de estar sentado. Chiqui, 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 chiqui. ¡Ah, es una repista! No, no me cuentes más. Va a ser sorpresa y el día que lo tengas terminado se contará. Se cuenta que es. Ujú. Bueno, pero va a Sí. estar bueno, porque a mí me está gustando cómo está quedando. Y rememora un poco todo. Ajá, ya está. No, puede ser cualquier cosa. Ya lo recontaste. No, rememora un poco Ya lo todo. recontaste. No, rememora un montón de cosas, así que creo que va a estar bueno. Escúchame, rememora. Calenta un poquito de agua, ¿querés? Son las 5 ya, Por eso. ya caliente. Así que ¿en qué estamos trabajando? ¿En qué estamos trabajando tanto? Yo estoy trabajando en un ebook que les voy a mandar mañana a los suscriptores. Sí, A así más que tardar el lunes a la mañana. si quieren recibirlo, suscríbanse al newsletter que nos ayudan a arreglar la banquita y van a recibir el ebook que está haciendo Belu. Experiencias que vivimos en estos 5 años. Es un ebook edición limitada por los 5 años de viaje, que como nos olvidamos que cumplimos 5 años de viaje en febrero, sale en marzo. Bueno, pero no habíamos cumplido cuando mandaste el newsletter anterior. Y cumplimos el 11 de febrero. Y por eso no habíamos cumplido. Bueno, todavía. pero cumplíamos Ahora por ahí. sí. Salió bien, Pero- salió bien. Igual me había olvidado. Así que Belu hizo ese ebook que lo van a ver solo los que están Sí. suscriptos. Y bueno, ahí va a haber un lindo repaso por los mejores lugares. Sí. Y el mío nada que ver. Y el de Martu no te lo voy a contar. No lo vamos a contar. No lo vamos a contar. Así que bueno, creo que vamos a ir cerrando el vivo, ¿no? ¿Qué te parece? De a Sí, poquito. porque hablamos un montón. Yo me di cuenta que me duele acá. Sí, me meten ver la grande. O hace tanto que no hablábamos También puede ser. seguido. También Porque puede ser. entre nosotros no es que estamos 3 horas hablando seguido. Hablamos Y un tampoco ratito. gritando. Ni tampoco gritando. Hablamos un ratito, pero por lo general mientras trabajamos estamos en silencio porque estamos concentrados. ¿Vos lo querés contar? 7 días en el Transiberiano, mira.
Barto está haciendo una encuesta. No, pues está mano ahí. En realidad es sobre vos, porque yo no tengo nada para contar. Ahí. Ah, ¿en qué? Estoy. Vamos con una encuesta, sino que adivinen a ver qué es. Y pero, a ver. Uy, mirá, están comiendo pizza, Mar. Vuelo ayer hizo unas empanadas muy ricas. Hice empanadas después de mucho tiempo. Pasa que la empanada me aburre porque tardo 3 horas en hacer. Estar ahí con el repulgue, ching, ching, ching. Y salen además, no tengo un horno entero para ponerlas a hacer, entonces sale una tandita, tengo que hacer la otra. Pero estaban ricas las empanadas. Empanada de buenas. pollo. No, yo comiendo pollo. Pasarán por Venezuela. Si bajamos, sí. Chicos, consejo a la camioneta, pónganle un reloj de presión de aceite para siempre tener lectura del estado del motor. Es algo que pensamos, Sí. nos gustaría. Vamos a ver si podemos pedirles que lo pongan. Hay que acordarse ahora, en realidad, que están haciendo eso. Bueno. Mira, milanesas de cerdo, papas al orégano y ensalada, rúcula y palta. Qué rico. ¿Cómo es papas al orégano? O sea, las cortás, le tirás el orégano y después las cocinás. Gaby, Esa quiere- podría ser nuestra cena hoy. Tenemos cerdo Ah, que compramos hay que el orégano. hacer. Está en el congelador de la heladera. Pero Si bueno, pasaremos por Venezuela, depende de qué hagamos. Porque preguntan acá si Depende. pasaremos. tendrían que haber votado Sudamérica en la encuesta anterior. Ahora a Belu les va a pasar. Ahora eligieron otro continente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasará, Belu? ¿Qué pasará? hacemos? Porque ¿Qué pasará? ahora el problema es que yo quiero una cosa, vos querés una cosa, ellos quieren otra cosa. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Qué será, no? ¿En qué terminaremos? Ni nosotros lo sabemos. Ustedes nos enviciaron a tomar mate. Aguante el mate. La hermana de Belu no se veía tan entusiasmada como su prometida. Le comentaron si seguirán sus pasos, en serio. Son distintas personalidades. Agus es muy efusivo, muy No, y además cara dura. nosotros estamos muy acostumbrados a hablar en cámara. Ella es más tímida, no le gustaba tanto estar en cámara. Entonces, bueno. Son distintas personalidades. eh, No es para todo el mundo estar de grabarse y todo, no es. No. Y es respetable. porque- Con los días se iban soltando todos más, pero Sí, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados hace 5 años que estamos todo el tiempo con el teléfono adelante hablando. sí, mira, Marcelo dice, colocar una llave directa al electro, así ayudas a enfriar el motor. Nosotros también vamos a comer empanadas de pollo caseras. La vida es una, hagan todo. La vida es una y el presupuesto es limitado. Mira, ya me convencieron. Los ¿Qué? invito a comer arepas de carne mechada con queso amarillo, Oh. cachapas. Qué ricas las cachapas de Venezuela. Arepas cada tanto hago porque tenemos harina pan ahí. Pero las de allá eran ricas. Pero las de allá las hace alguien que sabe. 3 horas para hacerlo y en 5 minutos desaparece. Eso es verdad. Mira, por acá dice Juan Manuel que hicimos muy bien en llevar la camioneta a México, que va a quedar impecable. Que tenemos suerte de que Canelones es Uruguay. La verdad que es igual, ¿eh? O sea, coincidimos en que tuvimos suerte dentro de todo lo que pasó. Blanquita se quedó en el mejor lugar posible. Dijiste canelones Uruguay y me imaginé comiendo unos canelones. No. Ay, Bueno, Dios. gente, muchas gracias por haberse conectado. Veremos cuándo es el próximo vivo. No sé si será el sábado que viene, si no será el sábado que viene. Veremos cómo evoluciona todo, si Blanquita arranca, si no arranca. Veremos qué pasa. Sí, por lo pronto, vamos a hacer unos mates. A merendar algo, a planificar. Ahora esta tercera opción que surgió de viaje, porque hay que estar preparado ante todo. Mira, acá Merco Fab dice, solo para comentar es que Semana Santa es una super mega celebración en México. Las playas van a estar repletas. Encontraremos algún ¿Cuándo es lugarcito. Semana Santa? En En abril. abril. Encontraremos alguna playita ahí menos visitada, más alejada para pasar esos días. Y ya. Sí. Bueno, me da muchos deseos de suerte para Blanquita. Esperemos que arranque. En Argentina no hay ropa vieja. No se come ropa vieja. Para la temperatura moderna, el reloj debe tener incorporado. Saludos, nos vemos. Tiene para la temperatura, lo que no tiene es para la presión del aceite de reloj. Así que bueno, amigos, mira acá Yaneli y Carlos dicen que comieron tacos, qué rico. Están recién almorzando. Nosotros llamamos para la merienda.
Sí, es tarde acá ya encima. Ahí buscamos del 29 de marzo al 5 de abril, Semana Santa, la chica de Respira el Momento. 29 de marzo. ¡Ay, Ya. ya! Pero nos va a agarrar recién en el desierto, no vamos a estar en la baja todavía. 22 días. Claro, lo bueno es que no vamos a estar capaz que en lugares tan Nos va a agarrar turísticos. más en el medio. Gracias a todos, amigos, por conectarse. Y bueno, Y bueno, nos veremos en el próximo capítulo, miércoles, 15 horas del Pacífico de México, 20 horas de Argentina-Uruguay. va a haber video Blanquita. Lo que pase lo vamos a subir y capaz que no sé si será un video más. Esperemos que arranque, eso es lo importante. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Y Será hasta la próxima. Y será hasta la próxima. Abrazo, amigos. Ese es nuestro ringtone de terminar un video.